El fantasma de Medicine Creek. La procesión fúnebre se movió a través de Millbrook como una serpiente negra contra la nieve. El viento de febrero talló las montañas de Colorado con precisión quirúrgica, convirtiendo el aliento en vapor y la esperanza en hielo. Los dolientes se apiñaron alrededor de la tumba en Cemetery Hill, sus abrigos oscuros ondeando como las alas de aves carroñeras. Las palabras del padre Mackenzie subieron y bajaron con el viento racheado, llevando oraciones por Rockford Harlow hacia el cielo gris de la tarde. Cenizas a las cenizas, polvo al polvo. El ataúd de caoba del viejo ranchero brillaba a pesar de la luz nublada. Los mangos de latón captaban destellos ocasionales de sol que se abrían paso a través de las nubes de tormenta que prometían más nieve antes del anochecer. 27 personas habían venido a despedirse de uno de los padres fundadores de Millbrook, aunque la mitad asistió más por obligación que por afecto. Rockford Harlow había sido un hombre duro, del tipo que medía el valor en ganado y acres, que hablaba en moneda de sudor y determinación. Ahora yacía en silencio, en madera forrada de seda, su legendaria terquedad finalmente derrotada por la tisis que había roído sus pulmones durante el amargo invierno. Clement Harlow estaba más cerca de la tumba, su rostro de 28 años tallado en la misma piedra implacable que el de su padre. Grilletes ataban sus muñecas conectados por una cadena corta que tintineaba suavemente cuando se movía. 2 ayudantes lo flanqueaban, sus manos descansando sobre revólveres enfundados a pesar del entorno sagrado, en la firme y cierta esperanza de la resurrección. El general Thaddeus Wallace observaba desde el otro lado de la tumba, su imponente figura atrayendo la atención incluso en vestimenta de luto. A sus 55 años se movía con la postura rígida de un militar de carrera, cabello plateado, peinado hacia atrás de un rostro que las fotografías habían hecho familiar en todo el territorio de Colorado. Sus ojos pálidos examinaron la reunión con la mirada calculadora de un hombre que veía cada situación como un campo de batalla potencial. Detrás de Wallace estaba su séquito. Thomas Brennan, su sobrino y secretario personal, tomaba notas en un diario encuadernado en cuero. El mayor Samuel Crawford, su ayudante militar, escaneaba la multitud con la cautela perpetua de un soldado profesional. Un puñado de funcionarios menores completaban el séquito del general, todos con expresiones de solemnidad apropiada. Que descanse en paz. La oración final se desvaneció en un silencio roto solo por el viento a través de las ramas desnudas de los robles del cementerio. Los dolientes comenzaron a alejarse lentamente de la tumba, ansiosos por escapar del frío y de la incomodidad de la presencia de Clement. Su juicio por asesinato comenzaría en 3 días y todos sabían el resultado probable. Wallace se acercó al borde de la tumba colocando una sola rosa blanca sobre el ataúd. Rockford fue un buen hombre, dijo a nadie en particular, su voz llevando la autoridad de la convicción absoluta. El territorio de Colorado ha perdido un pilar de fuerza. Las cadenas de Clement tintinearon mientras cambiaba su peso. Él odiaba tus entrañas, Wallace. Los ojos pálidos del general se fijaron en el joven Harlow con algo que podría haber sido lástima. El dolor hace que los hombres digan cosas desafortunadas, hijo. Perdonaré el sentimiento considerando tus circunstancias. Mis circunstancias. La risa de Clement no tenía humor. ¿Te refieres a las que orquestaste que sí? El alguacil adjunto Henderson dio un paso adelante, su mano moviéndose hacia su arma. Ya es suficiente, Harlow. Hora de irnos. Pero Wallace levantó una mano restrictiva. Déjalo hablar. A veces los condenados encuentran sabiduría en sus últimas horas. El viento sopló más fuerte, haciendo que la nieve girara alrededor de las lápidas. La mayoría de los dolientes se habían retirado hacia sus carruajes, dejando solo a los protagonistas centrales en este drama de justicia y venganza. Fue entonces cuando apareció el extraño. Salió de la línea de árboles más allá del cementerio como una figura que sale de una leyenda. Alto y de hombros anchos, se movía con el paso cuidadoso de un hombre acostumbrado al dolor. Su abrigo negro colgaba suelto sobre un cuerpo que una vez había llevado más peso y un sombrero de ala ancha proyectaba sombra sobre su rostro. La figura que se acercaba atrajo todas las miradas. Algo en su porte, en el ritmo deliberado de su zancada, atraía la atención con la autoridad de la inevitabilidad. Caminaba como un hombre que regresa a casa después de un viaje muy largo. A 30 yardas de la tumba se quitó el sombrero. La aspiración colectiva fue audible incluso por encima del viento. Las cicatrices mapeaban el lado derecho de su rostro como un rayo congelado en la carne, corriendo desde la sien hasta la mandíbula.
Pero los rasgos eran inconfundibles a pesar de 8 años y el cruel arte de la violencia. Marcus Harlow había vuelto a casa. «Dios mío», susurró alguien. Clement se tambaleó como si se hubiera sido golpeado las cadenas en sus muñecas, tintineando discordantemente. «Marcus, pero tú estás... Dijeron que estabas... muerto». La voz de Marcus llevaba la aspereza de inviernos duros y años más duros. Lo estaba. Durante 8 años estuve muerto para este lugar, para esta familia, para todo lo que una vez llamé hogar. Se acercó a la tumba con pasos firmes, ignorando los nerviosos movimientos de los ayudantes hacia sus armas. Sus ojos azul pálido, fríos como un glaciar y antiguos por el sufrimiento, barrieron los rostros reunidos antes de posarse en el ataúd de caoba. «Hola, padre». La compostura de Wallace se rompió por un instante, revelando algo que podría haber sido miedo antes de que la máscara de autoridad volviera a su lugar. «Capitán Marcus Harlow, nos dijeron que murió en Medicine Creek, junto con todo su destacamento». La mirada de Marcus se dirigió al general con el movimiento lento y deliberado de un depredador. «Los hombres cuentan muchas historias, General Wallace. Algunas incluso son ciertas». El silencio se estiró tenso como una cuerda de arco. La nieve comenzó a caer de nuevo, copos gruesos que parecían amortiguar el sonido y el pensamiento por igual. El mundo se había reducido a este círculo de tumbas, a este momento de regreso imposible. «¿Dónde has estado?» La voz de Clement se quebró como la de un adolescente cruda con 8 años de dolor y culpa. Marcus finalmente miró a su hermano menor y algo se suavizó en esos ojos fríos. Montana, Wyoming, lugares donde la ley no hace demasiadas preguntas sobre el pasado de un hombre. «Pero los informes, Po», presionó Wallace, su voz recuperando su tono de mando. «La masacre en Medicine Creek. Cada hombre en su destacamento fue confirmado muerto. Cada hombre menos uno». La sonrisa de Marcus no tenía calidez. El único superviviente, el único testigo de lo que realmente sucedió ese día. Las palabras colgaron en el aire gélido como una acusación. El séquito de Wallace se movió incómodo, las manos acercándose a las armas. El mayor Crawford dio un ligero paso adelante su posición, ofreciendo líneas de fuego claras si fuera necesario. Pero fue otra voz la que rompió la tensión suave e inesperada. «Fascinante». Una mujer salió de detrás del roble más antiguo del cementerio, moviéndose con la gracia fluida de alguien cómodo en su propia piel. Parecía tener 20 y tantos años, con ojos oscuros inteligentes y cabello castaño rojizo arreglado en el estilo práctico de alguien que valoraba la función sobre la moda. Su vestido de viaje estaba bien hecho, pero no ostentoso, marcándola como clase media educada en lugar de aristocracia fronteriza. «Perdonen la intrusión», continuó acercándose al sitio de la tumba con pasos seguros. «Soy Catherine Cross. He sido comisionada para pintar retratos para el nuevo juzgado territorial». La atención de Wallace se dirigió a ella con un esfuerzo visible. «Señorita Cross, no sabía que había llegado a Millbrook». «Esta mañana, general, quería observar el funeral para comprender mejor la dinámica de la comunidad para mi trabajo». Su mirada se dirigió a Marcus con interés no disimulado, aunque admito que no esperaba tales desarrollos dramáticos. Marcus la estudió con la cautela de un hombre que había aprendido a no confiar en nadie. Algo en su porte, en la forma en que se sostenía, sugería capacidades más allá de las de una artista típica. Pero el dolor y el regreso a casa habían embotado sus instintos generalmente agudos. «Tú eres la retratista», dijo él. «Aquí para pintar al gran general Wallace para la posteridad». La sonrisa de Catherine era educada pero indescifrable. «Entre otros, encuentro que los retratos revelan la verdad de maneras que los sujetos no siempre anticipan». «¿Verdad?», repitió Marcus, la palabra cayendo de sus labios como una piedra en agua quieta. «Una mercancía peligrosa por estos lares». Wallace dio un paso adelante, reafirmando su autoridad sobre la situación. «Basta de filosofía. Señor Harlow, su regreso plantea serias preguntas. Si sobrevivió a Medicine Creek, ¿por qué no se presentó a las autoridades militares? ¿Por qué dejó que su familia creyera que estaba muerto?» La risa de Marcus fue amarga como el viento invernal. «Porque la alternativa era un consejo de guerra y la soga de un verdugo. Alguien necesitaba chivos expiatorios por lo que sucedió en Medicine Creek. Los héroes muertos eran más convenientes que los testigos vivos».
Está sugiriendo un encubrimiento. La voz de Wallace tenía matices peligrosos. Estoy afirmando un hecho. La mano de Marcus se movió para descansar casualmente en su cadera, donde el contorno de un revólver era visible debajo de su abrigo. La pregunta es si quiere que los detalles se discutan aquí en la tumba de mi padre o en algún lugar más privado. El enfrentamiento se estiró entre ellos como un puente sobre un abismo. La nieve caía más constantemente ahora, comenzando a espolvorear el ataúd y las lápidas con blanco prístino. Los pocos dolientes restantes retrocedieron sintiendo violencia en la atmósfera cargada. Fue Clement quien rompió el momento. Marcus, por favor, lo que sea que haya pasado en Medicine Creek, lo que sea que te haya traído de vuelta. Me alegro de que estés vivo. La emoción cruda en la voz de su hermano pareció drenar algo de la tensión de los hombros de Marcus. Miró a Clement correctamente por primera vez, asimilando los grilletes, la palidez de la prisión, el peso de la derrota que colgaba a su alrededor como un sudario. ¿Por qué te arrestaron? Preguntó Marcus en voz baja. Asesinato. La palabra salió apenas por encima de un susurro. Dicen que maté a Jack Morrison en una pelea de borrachos hace 2 semanas. Los ojos de Marcus se estrecharon. ¿Lo hiciste? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. La cabeza de Clement cayó, las cadenas tintineando mientras levantaba las manos esposadas a su rostro. No fue... No quise decir... Luchó con palabras que parecían ahogarse en su garganta. Estaba borracho, enojado. Jack dijo cosas sobre padre, sobre el rancho, sobre deudas. ¿Qué tipo de deudas? La voz de Marcus se agudizó. Wallace carraspeó significativamente. Quizás esta reunión familiar debería continuar en otro lugar. El difunto merece más respeto que una ventilación pública de quejas. Pero Marcus lo ignoró, su atención completa enfocada en Clement. ¿Qué deudas, hermano? El rancho está hipotecado hasta la médula, dijo Clement miserablemente. Padre pidió prestado contra todo para mantenerlo funcionando después de que la enfermedad del ganado golpeara hace 3 años. Wallace tiene los pagarés. La comprensión amaneció en los ojos fríos de Marcus. ¡Qué conveniente! Y ahora, contigo enfrentando la horca y yo oficialmente muerto, no queda nadie para impugnar la ejecución hipotecaria. Esa es una gran acusación, dijo Wallace con suavidad. Soy un hombre de negocios, capitán Harlow. No fabrico circunstancias por lucro. Marcus devolvió esa mirada depredadora al general. No, entonces, ¿cómo llamas a Medicine Creek? La pregunta golpeó como un impacto físico. La máscara compuesta de Wallace se deslizó de nuevo, revelando algo más duro y peligroso debajo. La mano del mayor Crawford se movió abiertamente hacia su arma lateral, mientras que Thomas Brennan retrocedió como si esperara que estallara la violencia. Lo llamo una tragedia, dijo Wallace después de un momento, su voz cuidadosamente controlada. Una masacre de inocentes por guerreros Cheyenne hostiles. Su destacamento murió tratando de proteger a los civiles. Esa es la historia que estás contando. La sonrisa de Marcus era afilada como el filo de un cuchillo. Qué maravillosamente heroica, qué perfectamente conveniente. Catherine Cross había estado observando este intercambio con la atención enfocada de alguien que registraba detalles para uso futuro. Ahora se acercó un poco más, posicionándose con una vista clara de todos los participantes. «Caballeros», dijo en una voz diseñada para desactivar la tensión, «quizás deberíamos respetar los deseos de privacidad del señor Harlow. Los asuntos familiares merecen consideración familiar». Wallace pareció considerar esto, luego asintió bruscamente. «Por supuesto, aunque estoy seguro de que el capitán Harlow entiende que su regreso plantea preguntas que requerirán respuestas oficiales». «No voy a ir a ninguna parte», respondió Marcus. «Por primera vez en 8 años estoy exactamente donde pertenezco». Los ojos pálidos del general lo estudiaron por un largo momento. «Espero que esa confianza resulte duradera». Con esa amenaza apenas velada, Wallace reunió a su séquito y se fue. Los ayudantes se quedaron inciertos hasta que Henderson tomó la decisión de escoltar a Clement de regreso a la cárcel, dejando a Marcus solo en la tumba con Catherine Cross y la nieve que caía. «Interesante regreso a casa», observó ella una vez que los demás estuvieron fuera del alcance del oído. Marcus se arrodilló junto al ataúd de su padre, colocando una mano marcada por cicatrices en la madera pulida. 8 años demasiado tarde.
¿Para qué? Todo. Se puso de pie lentamente favoreciendo su pierna derecha. Hacer las paces, decir adiós, ser el hijo que merecía en lugar de la decepción en la que me convertí. Catherine lo miró con esos penetrantes ojos oscuros. Decepción, eres un oficial de caballería condecorado. Soy un muerto caminando a plena luz del día, corrigió Marcus. Hay una diferencia. La nieve continuó cayendo mientras permanecían en un silencio contemplativo. El cementerio se había vaciado excepto por ellos, y los sepultureros esperando respetuosamente a distancia el permiso para completar su sombría tarea. ¿Dónde te estás quedando?, preguntó Catherine finalmente. Marcus miró hacia el pueblo donde el humo se elevaba de las chimeneas y la luz de las lámparas comenzaba a brillar en las ventanas contra el anochecer que se acercaba. No he decidido. El rancho familiar está bajo ejecución hipotecaria y estoy oficialmente fallecido. No hay muchas opciones de alojamiento. Hay una pensión en Elm Street. La señora Patterson la dirige. Habitaciones limpias, comida decente, y no hace preguntas sobre el pasado de sus huéspedes. Hablas por experiencia. La sonrisa de Catherine era enigmática. Los artistas a menudo tienen historias complicadas. Marcus la estudió más cuidadosamente, notando detalles que había pasado por alto en el drama de su regreso. La calidad de sus botas sugería un viaje serio en lugar de la vida en la ciudad. Sus manos, aunque limpias, mostraban callos inconsistentes con un estilo de vida puramente artístico. Lo más revelador se movía con la alerta inconsciente de alguien entrenado en trabajos peligrosos. ¿Qué clase de artista eres, señorita Cross? Del tipo observador. Sacó un pequeño cuaderno de bocetos de su abrigo y le mostró una página. He estado dibujando mientras hablábamos. El boceto era notable no solo por su habilidad técnica, sino por su perspicacia. Había capturado no al hombre marcado por cicatrices y curtido que estaba ante ella, sino algo más profundo. En su representación, Marcus parecía más joven, sin marcas de violencia, con ojos que contenían esperanza en lugar de amarga experiencia. ¿Cómo? Preguntó genuinamente sorprendido. Estudio rostros. El tuyo cuenta una historia de transformación. Este, indicó el boceto, es quien eras antes de que lo que sea que pasó en Medicine Creek te cambiara. Marcus se quedó mirando el dibujo, viéndose a sí mismo como había sido hace 8 años. Teniente Marcus Harlow, lleno de ideales y certeza sobre lo correcto y lo incorrecto. Ese hombre parecía tan distante como una figura de la mitología. Quédatelo, dijo Catherine, arrancando la página de su cuaderno de bocetos. A veces necesitamos recordatorios de quién solíamos ser. Se giró para irse, luego se detuvo. Señor Harlow, lo que sea que realmente pasó en Medicine Creek, lo que sea que te haya traído de vuelta, ten cuidado. Hombres como Wallace no aprecian las verdades inconvenientes. Con esa advertencia se alejó hacia el pueblo, dejando a Marcus solo con la tumba de su padre y sus propios fantasmas. Miró el boceto en sus manos al joven oficial que había creído que la justicia y el honor eran más que palabras vacías. Ese hombre había muerto en Medicine Creek junto con 31 buenos soldados. Pero tal vez, pensó Marcus mientras la nieve continuaba cayendo, no era demasiado tarde para la resurrección. El salón del Águila Dorada brillaba con luz contra la tormenta que se acercaba. Marcus empujó las puertas batientes hacia una calidez con olor a tabaco, whisky y el aliento acumulado de hombres que buscaban refugio de la noche fría. Las conversaciones se detuvieron cuando entró. Los rostros se giraron hacia él con mezclas de reconocimiento, incredulidad y cautela. Se había cambiado de ropa desde el funeral, cambiando su abrigo negro formal por la vestimenta práctica de un pionero, chaqueta de piel de venado, camisa de lana y botas que habían caminado miles de millas por los territorios occidentales. Pero nada podía disimular las cicatrices que lo marcaban o los ojos pálidos que habían visto demasiado. Jesucristo, murmuró alguien desde una mesa de la esquina. Realmente es él. Marcus se acercó a la barra donde Frank Holloway estaba congelado, botella en mano, mirando como a un fantasma hecho carne. Whisky, dijo Marcus simplemente. La mano de Frank tembló ligeramente mientras servía 3 dedos de líquido ámbar. Marcus Harlow, hijo de puta, se supone que estás muerto. Sigo escuchándolo. Marcus bebió el whisky de un solo trago, sintiendo cómo quemaba parte del frío que se había instalado en sus huesos. Alrededor del salón, las conversaciones se reanudaron en tonos susurrados, pero él podía sentir el peso de la atención enfocada en él como el calor de una fragua.
¿Dónde has estado?, preguntó Frank rellenando el vaso sin que se lo pidieran. 8 años, Marcus. Tu familia celebró un servicio conmemorativo. Hay una lápida con tu nombre en el cementerio. Lo sé, la vi. La voz de Marcus era firme, pero su mano se apretó alrededor del vaso, justo al lado de la tumba fresca de padre. La expresión de Frank se suavizó. Rafford era un hombre duro, pero amaba a ustedes, muchachos. Perderte casi lo mata la primera vez. Y ahora se ha ido. Clement se dirige a la horca, y Wallace está rondando el rancho como un buitre. Frank se inclinó más cerca bajando la voz. Marcus, ¿qué pasó realmente en Medicine Creek? Los informes oficiales decían que los guerreros Cheyenne masacraron a todo tu destacamento. Marcus miró su whisky viendo reflejos de memoria en el líquido ámbar. Los informes oficiales dicen muchas cosas. Antes de que Frank pudiera presionar más, las puertas del salón se abrieron de nuevo. El mayor Samuel Crawford entró con otros 2 hombres, su porte militar inconfundible, incluso con ropa de civil. Examinaron la sala hasta que la mirada de Crawford se fijó en Marcus en la barra. Capitán Harlow, llamó Crawford a través del salón. El general Wallace solicita su presencia para una conversación privada. Marcus no se dio la vuelta. Dile al general que no estoy tomando solicitudes actualmente. Me temo que en realidad no fue una solicitud. El salón se había quedado completamente en silencio, ahora los clientes sintiendo el potencial de violencia en la atmósfera cargada. Crawford y sus hombres se acercaron sus manos descansando significativamente en sus armas. Marcus finalmente se giró, su movimiento deliberado y sin prisa. Sam Crawford, todavía jugando a ser el perrito faldero de generales ambiciosos, veo. El rostro de Crawford se enrojeció de ira. Vigila tu lengua, Harlow. Ya no eres un oficial comisionado. Diablos, según los registros oficiales ni siquiera existes. Lo curioso de existir, respondió Marcus conversacionalmente. Es notablemente difícil de detener una vez que le agarras el truco. El general está esperando, dijo Crawford con los dientes apretados. Entonces seguirá esperando. Marcus se giró hacia la barra despidiendo a Crawford con desprecio deliberado. Estoy bebiendo a la memoria de mi padre. No querría ser irrespetuoso. La mano del mayor se movió hacia su pistola. Dije ahora, Harlow. El chasquido de un martillo siendo amartillado congeló a todos en el salón. Marcus no pareció moverse, pero de alguna manera un revólver Colt se había materializado en su mano, el cañón apuntando fijamente al pecho de Crawford. 8 años en las montañas le enseñan muchas cosas a un hombre, dijo Marcus en voz baja. Paciencia por un lado, el valor del silencio por otro. Pero lo más importante, te enseña cuándo se acaba el tiempo de hablar. Los ojos de Crawford se estrecharon, pero era lo suficientemente experimentado como para reconocer la desventaja. El desenfunde de Marcus había sido más rápido que el pensamiento mismo, y su mano no mostraba temblor a pesar del whisky que había consumido. «Esto no ha terminado», advirtió Crawford. «No», asintió Marcus, el revólver nunca vaciló. «Apenas ha comenzado». El mayor hizo un gesto con la cabeza hacia sus hombres y se retiraron hacia la puerta. Pero Crawford se detuvo en el umbral. «No puedes esconderte detrás de un arma para siempre, Harlow. El general tiene preguntas y de una forma u otra obtendrá respuestas». «Cuento con eso», respondió Marcus. Solo después de que la puerta se cerró detrás de ellos, Marcus enfundó su arma. El salón permaneció en silencio durante varios latidos, antes de que las conversaciones se reanudaran gradualmente, aunque las voces se mantuvieron apagadas y los ojos continuaron mirando al hombre marcado por cicatrices en la barra. Frank sirvió otro whisky sin que se lo pidieran. «Tienes acero, te lo concedo. Pero Crawford tiene razón en una cosa. Wallace no dejará que esto quede así». «También cuento con eso». «¿Cuál es tu jugada aquí, Marcus? ¿Qué esperas lograr?» Marcus miró por la ventana la nieve que caía a través de la luz de las farolas, cada copo visible por un momento antes de desaparecer en la oscuridad. «Justicia, ¿verdad? Tal vez un poco de redención si tengo suerte. Esas son mercancías caras por aquí. He estado ahorrando durante 8 años». La noche transcurrió con Marcus bebiendo su whisky y respondiendo preguntas ocasionales de clientes curiosos. La mayoría se contentó con observar desde la distancia, pero algunos se acercaron con recuerdos de su padre o condolencias por su muerte,
y regreso inesperado. Era cerca de la medianoche cuando Catherine Cross entró en el salón. Se movió por la habitación con la misma gracia segura que había mostrado en el cementerio, aparentemente sin inmutarse por ser una de las únicas dos mujeres en un establecimiento dedicado principalmente a la camaradería masculina. La otra mujer, una prostituta llamada Ruby, observó a Catherine con evaluación profesional antes de volver a su cliente. Catherine se acercó a la barra y tomó el taburete junto a Marcus. La pensión de la señora Patterson estaba llena, dijo a modo de explicación, pero mencionó que se te podría encontrar aquí. Frank miró entre ellos con interés. ¿Qué puedo servirle, señorita? Brandy si tiene, whisky si no. Para la dama tengo brandy. Frank sacó una botella polvorienta de debajo de la barra. No me lo pide mucho, pero guardo un poco para ocasiones especiales. Catherine aceptó el vaso con un gesto de agradecimiento, luego estudió a Marcus en el espejo detrás de la barra. Parece que has despertado un interés considerable. La palabra viaja rápido en un pueblo pequeño, especialmente cuando la palabra involucra resurrección. Ella sorbió su brandy haciendo una ligera mueca por su calidad. El general Wallace ha estado haciendo preguntas sobre ti. El reflejo de Marcus se encontró con el de ella en el espejo. ¿Qué tipo de preguntas? Del tipo que sugieren que está muy interesado en tu versión de los eventos en Medicine Creek. La voz de Catherine se redujo a poco más que un susurro. También habrá estado preguntando por mí. Mi origen, mis clientes, mis razones para estar en Millbrook. Se giró para mirarlo directamente. Parece que el general sospecha de las coincidencias. Marcus la estudió con renovada atención. A la luz de la lámpara del salón, sus rasgos mostraban más claramente los signos que había comenzado a notar en el cementerio, ligeras líneas alrededor de sus ojos que hablaban de largas horas en trabajos peligrosos, callos en sus manos de más que herramientas de artista. Lo más revelador la forma en que sus ojos escaneaban constantemente la habitación catalogando salidas y amenazas potenciales. ¿Qué no me estás diciendo, señorita Cross? Antes de que pudiera responder una conmoción, estalló cerca de la entrada trasera del salón. Voces elevadas, el sonido de una lucha, y luego ¡pacuó! La puerta se abrió de golpe para dejar entrar una figura que se tambaleaba desde el callejón. Era el doctor Marcus Beaumont, el médico del pueblo, su apariencia generalmente impecable desaliñada y su rostro con marcas de violencia. La sangre goteaba de un labio partido y su ojo derecho se estaba hinchando. Se la llevaron, jadeó apoyándose contra el marco de la puerta. Los hombres de Wallace se llevaron a la señora Patterson. El salón estalló en voces preocupadas mientras los clientes se amontonaban alrededor del médico herido. Marcus se puso de pie al instante moviéndose a través de la multitud con Catherine pisándole los talones. ¿Quién se la llevó?, exigió Marcus. ¿Por qué quieto? Beaumont se concentró en él con su ojo bueno, el reconocimiento amaneciendo a pesar de sus heridas. Marcus Harlow, pero tú estás... No importa, vinieron a la pensión buscándote. Cuando la señora Patterson dijo que no te habías registrado, la acusaron de mentir. Empezaron a registrar las habitaciones. ¿Qué haces que está diciendo que te...? Preguntó Catherine. Ella trató de impedir que revisaran las pertenencias de sus huéspedes. Dijo que violaba su privacidad. Fue entonces cuando las cosas se pusieron feas. Beaumont aceptó un paño húmedo de Frank y se lo presionó en el labio. Estaban preguntando específicamente por una mujer, una artista. Marcus y Catherine intercambiaron miradas. Las sospechas del general sobre las coincidencias eran aparentemente más fuertes de lo que cualquiera de los dos había imaginado. ¿A dónde se la llevaron?, preguntó Marcus. No lo sé, me golpearon cuando intenté intervenir. Cuando me recuperé se habían ido. Frank maldijo coloridamente mientras otros clientes murmuraban observaciones enojadas sobre las tácticas cada vez más duras de Wallace. Pero Marcus ya se estaba moviendo hacia la puerta Catherine, igualando su paso. ¿A dónde van?, llamó alguien detrás de ellos. A buscar respuestas, respondió Marcus sombríamente. Afuera la tormenta se había intensificado. El viento arrastraba la nieve horizontalmente por Main Street, creando paredes giratorias de blanco que reducían la visibilidad a meros metros. Las farolas parpadeaban en sus carcasas de vidrio, proyectando charcos vacilantes de luz amarilla que eran rápidamente tragados por la ventisca.
Esto es exactamente lo que Wallace quiere, dijo Catherine levantando la voz por encima del viento. Tú enojado y descuidado cometiendo errores que él puede explotar. Entonces va a conseguir lo que quiere, respondió Marcus, porque estoy furioso como el infierno y he terminado de ser cuidadoso. Empujaron a través de la tormenta hacia el centro del pueblo donde Wallace había establecido su cuartel general no oficial en el mejor hotel que Millbrook podía ofrecer. El palacio territorial se alzaba a 3 pisos sus ventanas, brillando con luz contra la oscuridad aullante. Pero cuando se acercaron al edificio, Catherine agarró el brazo de Marcus. «Espera, mira». A través de la nieve las figuras eran visibles moviéndose alrededor del hotel. No peatones casuales desafiando la tormenta, sino centinelas posicionados con el espaciado disciplinado de los guardias militares. Wallace había convertido su residencia temporal en una fortaleza. «Él te está esperando», observó Catherine. «Bien». La mano de Marcus se movió hacia su revólver. Odio decepcionar las expectativas. Y caminar directamente hacia una trampa. El agarre de Catherine en su brazo se apretó. Tiene que haber otra manera. Marcus estudió la disposición del hotel, su entrenamiento militar, calculando automáticamente los acercamientos y los obstáculos. 3 pisos múltiples, entradas número desconocido de defensores. Un asalto frontal sería un suicidio, pero la vida de la señora Patterson podría depender de una acción rápida. «Hay otra manera», dijo finalmente. «Pero necesitaré tu ayuda». Los ojos oscuros de Catherine se encontraron con los suyos con firmeza. «¿Qué necesitas que haga?» Antes de que pudiera responder, una nueva voz cortó la tormenta detrás de ellos. «Capitán Harlow». Se giraron para ver una figura acercándose a través de la nieve. A medida que se acercaba, los detalles se resolvieron en la forma reconocible del padre Mackenzie, el sacerdote que había oficiado el funeral de Rockford. Pero su expresión benévola habitual había sido reemplazada por algo más duro y decidido. «Padre», reconoció Marcus con cautela. «Escuché lo que le pasó a la señora Patterson», dijo el sacerdote sin preámbulos. «Los hombres de Wallace también registraron la iglesia buscándote. No mostraron respeto por el suelo sagrado». La mandíbula de Marcus se tensó. «Siento que haya estado involucrado, padre». «No te disculpes por los pecados de otros hombres». Mackenzie se acercó, su voz bajando a un susurro conspiratorio. «Pero puedo ayudar. Hay una forma de entrar al hotel que los hombres de Wallace no conocen. Un túnel que conecta con el sótano de la iglesia construido durante tiempos más peligrosos». Las cejas de Catherine se levantaron. «Un túnel. Esto fue territorio confederado durante la guerra», explicó Mackenzie. «Los simpatizantes locales necesitaban formas de mover personas y suministros sin ser detectados. El túnel corre por debajo de Main Street, emergiendo en la bodega del hotel». Marcus sintió un destello de esperanza. «¿Se arriesgaría a ayudarnos?» «La señora Patterson es una buena mujer que no ha hecho nada malo, excepto negarse a traicionar la privacidad de un huésped. Eso por sí solo merece una acción cristiana». La expresión del sacerdote se endureció aún más. «Pero los hombres de Wallace también profanaron la iglesia con su búsqueda. Algunos insultos exigen respuesta». Los 3 se dirigieron a través de la tormenta hacia la modesta iglesia de piedra que servía a las necesidades espirituales de Millbrook. El padre Mackenzie los condujo por una puerta lateral hacia la calidez del edificio, luego por una estrecha escalera hacia el sótano. Los cimientos de la iglesia eran más antiguos y más extensos de lo que parecían desde la superficie. Almacenes y cámaras se extendían en varias direcciones tallados en la roca viva de la ladera de la montaña. Mackenzie se movió con confianza a través del laberinto hasta que llegó a lo que parecía ser una pared en blanco. «Aquí», dijo presionando contra una piedra en particular. Una sección de la pared se abrió hacia adentro revelando un túnel estrecho que desaparecía en la oscuridad. «Cosoloe, ¿qué tan lejos?», preguntó Marcus. 200 yardas más o menos. El túnel se abre detrás de los barriles de vino en la bodega del hotel. Desde allí tendrás que encontrar tu propio camino». Marcus revisó su revólver asegurándose de que todas las recámaras estuvieran cargadas. «Padre, quiero que sepa que tal vez tenga que hacer cosas en ese hotel que no son exactamente cristianas». La sonrisa de Mackenzie fue sombría. «Capitán Harlow, a veces lo más cristiano que puedes hacer es evitar que los hombres malvados hagan cosas malvadas.
Pase lo que pase, esta noche rezaré por la protección de los inocentes. Catherine había estado examinando la entrada del túnel con interés profesional. Está bien construido. Debería ser lo suficientemente estable para nuestros propósitos. ¿Nuestros propósitos? Marcus la miró bruscamente. Nunca dije que vendrías conmigo. Y nunca dije que no vendría. Ella se encontró con su mirada con determinación inquebrantable. La señora Patterson me ayudó a encontrar alojamiento cuando llegué a Millbrook. No la abandonaré ahora. Esto no es un juego, señorita Cross. Son hombres peligrosos con poco respeto por la vida humana. La sonrisa de Catherine era fría como la tormenta exterior. Señor Harlow tal vez se sorprenda de lo que soy capaz de hacer. Había algo en su tono, en la forma en que se colocaban sus hombros, que hizo que Marcus reevaluara sus suposiciones sobre la mujer a su lado. Lo que fuera Catherine Cross era considerablemente más que una simple retratista. Muy bien, dijo finalmente. Pero hacemos esto a mi manera. Quédate cerca, sigue mi liderazgo y no tomes riesgos innecesarios. Entendido. El padre Mackenzie sacó 2 pequeñas linternas de los suministros de la iglesia. Que Dios vaya con ustedes 2. Esperaré aquí y rezaré por su regreso seguro. Marcus encendió su linterna y entró en el túnel Catherine, pisándole los talones. El pasaje era estrecho pero lo suficientemente alto como para caminar erguido tallado en roca sólida, con una impresionante habilidad de ingeniería. Sus pasos resonaron suavemente en el espacio confinado, mientras se dirigían por debajo de Main Street. «Señor Harlow», dijo Catherine en voz baja después de que caminaron durante varios minutos. «¿Qué pasó realmente en Medicine Creek?» La llama de la linterna de Marcus parpadeó en la corriente de aire, proyectando sombras danzantes en las paredes del túnel. «¿Qué te hace pensar que los informes oficiales están equivocados?» «Porque los hombres no desaparecen durante 8 años por errores burocráticos. Porque Wallace está lo suficientemente aterrorizado por tu regreso como para secuestrar a civiles inocentes. Porque todo en esta situación grita encubrimiento». Marcus caminó en silencio durante varios pasos, lidiando con recuerdos que había pasado 8 años tratando de enterrar. «Medicine Creek se suponía que era una patrulla de rutina», dijo finalmente. «Los informes de inteligencia sugerían que los asaltantes Cheyenne habían estado atacando los vagones de suministro en la zona. Nos enviaron a investigar y si era necesario dispersar cualquier reunión hostil. Pero cuando llegamos encontramos algo completamente diferente». La voz de Marcus se endureció. «Una masacre. 43 hombres, mujeres y niños Cheyenne masacrados como animales. Y los asesinos todavía estaban allí vestidos como caballería, pero no de ninguna unidad que yo reconociera». Catherine absorbió esto en silencio. El túnel había comenzado a inclinarse hacia arriba, sugiriendo que se acercaban a su destino. «¿Hombres de Wallace?», preguntó ella. «Órdenes de Wallace como mínimo. Tal vez no sus tropas regulares, pero actuando bajo su autoridad». Marcus hizo una pausa recordando. «Cuando mi sargento cuestionó la operación, cuando nos negamos a participar en el asesinato de supervivientes, nos apuntaron con sus armas». «¿Cómo escapaste?». La risa de Marcus fue amarga. «Mala suerte y una bala que debería haberme matado, pero no lo hizo. Caí en el propio Medicine Creek cuando me dispararon. La corriente me arrastró río abajo y cuando salí a rastras, la historia oficial ya se estaba escribiendo». Habían llegado al final del túnel. Marcus apagó su linterna y presionó su oído contra lo que parecía ser otra pared falsa. Más allá podía escuchar los sonidos amortiguados de actividad humana. «De aquí en adelante», susurró, «estamos en territorio enemigo». Catherine asintió su propia linterna ya oscura. En la oscuridad del túnel Marcus sintió su mano tocar su brazo brevemente, un gesto de solidaridad y propósito compartido. «¿Lista?», preguntó. «Lista». Marcus encontró el mecanismo oculto y abrió el panel de la pared. Más allá estaba la bodega del hotel exactamente como el padre Mackenzie había descrito. Filas de barriles y botellas creaban un laberinto de sombras y escondites, cobertura perfecta para su infiltración. Se deslizaron en la bodega como fantasmas, moviéndose con sigilo practicado hacia lo que les esperaba en los pisos superiores. La vida de la señora Patterson pendía de un hilo y con ella tal vez la primera oportunidad real de justicia que Marcus había visto en 8 largos años. La caza de la verdad estaba finalmente comenzando.
Arriba la tormenta continuaba rugiendo, pero, en las profundidades del Hotel Palacio Territorial, dos aliados improbables se prepararon para confrontar la oscuridad que se había cobrado demasiadas vidas inocentes. El fantasma de Medicine Creek había regresado, y esta vez no se contentaría con simplemente sobrevivir. Esta vez tenía la intención de ganar. La bodega se extendía ante ellos como una catacumba de sombras y secretos. Marcus se movió entre los imponentes barriles con la gracia fluida de un depredador cada paso calculado para no producir sonido en el suelo de piedra. Catherine lo siguió con sorprendente habilidad su ojo de artista, aparentemente extendiéndose a la lectura del terreno, y los obstáculos en la oscuridad casi total. Por encima de sus cabezas, los pasos se cruzaban y recruzaban en el techo, en patrones que sugerían actividad organizada, en lugar de movimiento casual. Las voces se filtraban a través de las tablas del suelo demasiado amortiguadas para distinguir palabras pero lo suficientemente claras como para indicar múltiples hablantes. Marcus se detuvo junto a una escalera de madera que conducía al piso principal del hotel. La luz se filtraba alrededor de los bordes de la puerta en la parte superior, creando un delgado contorno dorado en la oscuridad. Presionó su oído contra la madera escuchando atentamente. «Registramos cada habitación 2 veces», decía una voz. El acento era educado del este. «No hay señales de él en la pensión La Iglesia o en cualquier otro lugar». «Él aparecerá», llegó la respuesta en el tono inconfundible de Wallace. «Hombres como Harlow no pueden resistirse a hacerse los héroes. Cuando sepa que tenemos a la mujer Patterson, vendrá corriendo». La mandíbula de Marcus se tensó, pero permaneció perfectamente quieto. Catherine se acercó sigilosamente su aliento cálido contra su oído mientras susurraba. «¿Cuántos?» Levantó 4 dedos, luego hizo un gesto hacia la puerta. A través del estrecho hueco debajo de ella podía ver las sombras de pies moviéndose en el pasillo. Al menos 2 guardias más apostados afuera. «La mujer no sabe nada», protestaba una tercera voz. «Tomarla fue innecesario». «Nada es innecesario si logra nuestro objetivo», replicó Wallace con frialdad. «La comodidad de la señora Patterson es irrelevante en comparación con la amenaza que representa Harlow. ¿Y si no viene...? Entonces haremos ejemplos de ella y del sacerdote. Este territorio aprenderá que desafiar al Fénix Blanco tiene consecuencias». La aspiración de Catherine fue apenas audible, pero Marcus la captó. El nombre significaba algo para ella, aunque él aún no podía adivinar qué. «Archívelo para más tarde cuando no estuvieran rodeados de hombres armados en un edificio hostil». Una nueva voz se unió a la conversación esta con las vocales planas de la frontera. «Los muchachos del mayor Crawford están en posición alrededor del edificio. Si Harlow asoma la cara, lo tendremos». «Excelente». El tono de Wallace denotaba satisfacción. «Thomas prepara un mensaje para su transmisión a Denver. Informa a nuestros asociados que el problema de Harlow se resolverá dentro de 24 horas. Sí, tío». La voz más joven pertenecía a Thomas Brennan, el sobrino y secretario de Wallace. Marcus archivó esta información también construyendo un mapa mental de las fuerzas alineadas contra él. Los pasos se alejaron de la puerta, las conversaciones se desvanecieron a medida que los hombres se dispersaban a otras partes del hotel. Marcus esperó un minuto completo antes de probar cuidadosamente el pomo de la puerta. Cerrada con llave, pero el mecanismo era bastante simple. De un bolsillo de su abrigo sacó un juego de delgadas ganzúas de metal que hablaban de habilidades adquiridas durante sus años en la naturaleza. La cerradura cedió con apenas un susurro de metal sobre metal. Marcus abrió la puerta lo justo para mirar el pasillo. Vacío, aunque la luz de las lámparas de otras habitaciones creaba charcos de iluminación a intervalos regulares. El corredor principal del hotel se extendía en ambas direcciones, bordeado de puertas que podían ocultar cualquier número de amenazas. Se deslizó en el pasillo con Catherine pisándole los talones, ambos moviéndose, con la eficiencia silenciosa de personas cuyas vidas habían dependido del sigilo. La disposición del edificio era típica de los hoteles fronterizos, habitaciones en los pisos superiores, áreas comunes en la planta baja con cuartos de personal y almacenamiento en el sótano. Si Wallace estaba manteniendo prisionera a la señora Patterson, probablemente estaría en algún lugar fácil de vigilar pero lejos de la observación casual. Eso significaba el sótano o una habitación de un piso superior con acceso limitado. Un sonido suave desde arriba decidió la cuestión. Pasos cruzando un piso acompañados por la voz amortiguada de una mujer en apuros.
Segundo piso ala este si el mapa mental de Marcus era preciso. Encontraron otra escalera esta alfombrada y diseñada para uso de los huéspedes en lugar de acceso de servicio. Marcus probó cada escalón antes de comprometer todo su peso, evitando los crujidos que podrían delatar su presencia a cualquiera que estuviera arriba. El pasillo del segundo piso era más largo y más elaborado que el corredor del sótano, con mejor iluminación y toques decorativos que hablaban de las aspiraciones de elegancia del hotel, pero también era más peligroso ofreciendo menos escondites y múltiples líneas de visión para posibles guardias. Marcus se pegó a la pared en la cabecera de la escalera, utilizando un espejo decorativo para observar el pasillo sin exponerse. 2 puertas más abajo a la derecha, la luz se derramaba por debajo de una puerta parcialmente abierta. Las voces se escuchaban claramente en el espacio confinado. «Por favor, no sé nada sobre el capitán Harlow», decía la señora Patterson. Su voz temblaba de miedo, pero conservaba la dignidad que la había convertido en un miembro respetado de la pequeña comunidad empresarial de Millbrook. «Nunca se registró en mi pensión». «Pero la artista sí lo hizo», llegó la dura respuesta de Crawford. «La misteriosa señorita Cross que llegó el mismo día de la resurrección milagrosa de Harlow. Toda una coincidencia. Los artistas viajan constantemente por su trabajo. No hay nada inusual en...». El sonido de carne golpeando carne cortó su protesta. La mano de Catherine se movió instintivamente hacia un arma oculta antes de que Marcus la agarrara de la muñeca sacudiendo ligeramente la cabeza. Aún no. Necesitaban saber más sobre la situación antes de actuar. «Basta de juegos». La voz de Wallace cortó la tensión. «Sabemos que Harlow sobrevivió a Medicine Creek. Sabemos que ha regresado por venganza. Y sabemos que estás albergando información sobre su paradero. General, por favor», intentó la señora Patterson de nuevo. «Soy una simple mujer de negocios. No me involucro en asuntos políticos». «Política». La risa de Wallace era fría como el viento invernal. «Esto no se trata de política, mujer. Se trata de supervivencia, la mía, la tuya y el futuro de este territorio». Marcus había escuchado suficiente. Le indicó a Catherine que esperara. Luego comenzó a moverse por el pasillo con la paciencia de un cazador acechando a una presa peligrosa. Cada paso fue cuidadosamente colocado el peso distribuido para minimizar el sonido en la alfombra. La puerta parcialmente abierta ofrecía una vista estrecha de la habitación. La señora Patterson estaba atada a una silla en el centro, su cabello gris despeinado y una marca roja en su mejilla izquierda, donde Crawford la había golpeado. Wallace estaba frente a la ventana de espaldas a la puerta mientras Crawford caminaba como un animal enjaulado. Otros 2 hombres flanqueaban la puerta, sus posiciones ofrecían excelentes campos de tiro hacia el pasillo. Posicionamiento profesional, notó Marcus. Estos no eran simples matones, sino soldados entrenados, siguiendo protocolos establecidos. La situación táctica era desafiante. 4 hombres armados en un espacio confinado con una rehén civil en la potencial línea de fuego. Un asalto frontal probablemente resultaría en la muerte de la señora Patterson, independientemente de la supervivencia personal de Marcus. Pero había otras opciones. Marcus se retiró cuidadosamente por el pasillo hasta donde esperaba Catherine. En tonos susurrados describió la situación y su plan. Sus ojos oscuros estudiaron su rostro atentamente, mientras hablaba ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias que demostraban una comprensión táctica, más allá de lo que una simple artista debería poseer. «Es arriesgado», dijo ella cuando él terminó. «Todo lo que hemos hecho esta noche ha sido arriesgado. Este es solo el siguiente paso». Catherine asintió lentamente. «¿Qué necesitas que haga?» «Crea una distracción. Algo que los saque de la habitación sin poner en peligro a la señora Patterson. Y luego...». La sonrisa de Marcus fue depredadora. «Luego les recuerdo por qué los Cheyenne solían llamar a nuestra unidad de caballería jinetes fantasmas». Se separaron en la cabecera de la escalera. Catherine descendió a la planta baja mientras Marcus tomaba posición en una habitación vacía justo enfrente de donde la señora Patterson estaba retenida. La puerta no estaba cerrada con llave, lo que sugería que los huéspedes habituales del hotel habían huido cuando los hombres de Wallace tomaron el control del edificio. Marcus apagó la lámpara de la habitación y se instaló junto a la ventana con el revólver desenfundado y listo. A través de las delgadas paredes podía escuchar las continuas protestas de la señora Patterson y el interrogatorio cada vez más agresivo de Crawford.
La voz de Wallace permaneció tranquila y controlada, pero había un filo en ella que sugería que la paciencia se agotaba. Un fuerte estruendo resonó desde abajo, seguido de gritos y el sonido de pies corriendo. Catherine aparentemente había encontrado un método efectivo para crear caos. ¿Qué diablos fue eso? La voz de Crawford se escuchó claramente a través de la puerta. «Johnson Stevens, vayan a ver», ordenó Wallace. «Pero no dejen sus puestos sin vigilancia por mucho tiempo». La puerta del otro lado del pasillo se abrió y dos hombres salieron moviéndose rápidamente hacia las escaleras. Eso dejaba solo a Wallace y Crawford con la señora Patterson, probabilidades significativamente mejores para lo que Marcus tenía en mente. Les dio 30 segundos para llegar a la planta baja, luego salió de su escondite y se acercó a la puerta. A través del hueco pudo ver a Crawford parado cerca de la ventana mientras Wallace continuaba su interrogatorio a la señora Patterson. «Parece que tus amigos han llegado», estaba diciendo Wallace. «Aunque son incluso más incompetentes de lo que anticipé si creen que las distracciones toscas lograrán algo significativo». Marcus sonrió sombríamente ante la confianza del general. Hora de poner a prueba esa suposición. Abrió la puerta de una patada con fuerza explosiva, la pesada madera golpeando la pared y creando un estruendo atronador que llenó la habitación. Crawford giró hacia el sonido, su mano moviéndose hacia su arma, pero Marcus ya estaba en movimiento. El revólver Colt apareció en la mano de Marcus como si se hubiera materializado por arte de magia, su cañón encontrando a Crawford antes de que el mayor pudiera desenfundar. «Yo no lo haría», aconsejó Marcus conversacionalmente. Wallace se giró de la ventana con los movimientos medidos de un hombre que se negaba a mostrar sorpresa. «Capitán Harlow», puntual como siempre. «General». Marcus mantuvo el revólver apuntado a Crawford mientras su visión periférica seguía la posición de Wallace. «He venido a recoger a la señora Patterson». «Me temo que eso no es posible. Es una testigo material en una investigación en curso». ¿Investigación de qué? ¿Su crimen de negarse a violar la privacidad de sus huéspedes? Los ojos pálidos de Wallace estudiaron a Marcus con la mirada calculadora de un jugador de ajedrez, considerando su siguiente movimiento. Su crimen de albergar fugitivos de la justicia militar. ¿Qué fugitivos serían esos? Tú por un lado, señorita Cross por otro. La sonrisa de Wallace era delgada como una hoja. ¿De verdad pensaste que no investigaríamos a una artista misteriosa que llegó el mismo día que regresaste de entre los muertos? Marcus sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el invierno de Colorado. Si Wallace había estado investigando a Catherine, ¿qué había descubierto? «No sé de qué estás hablando», dijo con cautela. «Claro que no». Wallace se acercó aparentemente sin inmutarse por el revólver apuntado en su dirección general. «Al igual que no sabes que tu encantadora señorita Cross era anteriormente una operativa Pinkerton especializada en infiltración corporativa y espionaje industrial». La revelación golpeó a Marcus como un impacto físico. Catherine, una Pinkerton. La agencia que servía como músculo privado para los hombres más ricos y poderosos de América. Explicaba sus habilidades, su conciencia táctica, su capacidad para leer personas y situaciones. También planteó serias preguntas sobre sus motivos para ayudarlo. Sorprendido, Wallace continuó disfrutando claramente de la reacción de Marcus. La señorita Cross, o debería decir agente Cross, tiene un historial impresionante. Investigaciones bancarias, seguridad ferroviaria, infiltración sindical. Todo un currículum para alguien que afirma ser una simple retratista. Marcus luchó por mantener su expresión neutral, pero su mente estaba acelerada. Catherine había afirmado estar investigando a Wallace, pero ¿y si fuera al revés? ¿Y si ella estaba trabajando para él, reuniendo inteligencia sobre el testigo inconveniente que había regresado de Medicine Creek? «Veo que se cuela la duda», observó Wallace con satisfacción. «Bien, una mente sospechosa es una herramienta de supervivencia en nuestra línea de trabajo. Tu línea de trabajo es masacre y encubrimiento». La expresión de Wallace se endureció. «Mi línea de trabajo es la preservación del orden y el progreso en un mundo caótico. Medicine Creek fue una lamentable necesidad nada más». «Lamentable necesidad». La voz de Marcus se elevó con furia controlada. «Masacraste a 43 personas inocentes, incluyendo niños. Eliminé una amenaza estratégica para la expansión estadounidense y el desarrollo de recursos.
Los Cheyenne estaban sentados en tierras que contenían depósitos por valor de millones de dólares. Depósitos esenciales para el futuro industrial de esta nación. Así que los asesinaste por oro. Wallace se rió, el sonido desprovisto de humor. El oro era lo de menos, capitán. El verdadero tesoro en Medicine Creek era algo mucho más valioso y mucho más peligroso. Antes de que Marcus pudiera preguntar a qué se refería otro estruendo, resonó desde abajo seguido por el sonido de disparos. La distracción de Catherine aparentemente había escalado más allá del simple daño a la propiedad. «Parece que tu compañera está en problemas», observó Crawford, su mano todavía flotando cerca de su arma. «Entonces sugiero que concluyamos nuestro negocio rápidamente». El revólver de Marcus nunca vaciló. «Señora Patterson, está herida». La anciana negó con la cabeza, aunque su rostro estaba pálido por el shock y el miedo. «Estoy bien, capitán, solo asustada». «Comprensible». Marcus comenzó a retroceder hacia la puerta, gesticulando para que ella lo siguiera. «General, estoy seguro de que entiende que no puedo dejar a un civil a su cuidado». «Estás cometiendo un error, Harlow», advirtió Wallace. «Hay fuerzas en juego aquí más grandes que tu búsqueda personal de venganza. Fuerzas que te aplastarán si persistes en este curso. Ya me han aplastado antes, no funcionó». Más disparos estallaron desde la planta baja, acompañados de gritos y el sonido de madera astillándose. Lo que sea que Catherine estuviera haciendo allí abajo ciertamente era efectivo para crear caos. Marcus casi había llegado a la puerta con la señora Patterson cuando Crawford hizo su movimiento. La mano del mayor se dirigió hacia su arma lateral con velocidad profesional, pero Marcus había estado esperando el intento. Su Colt ladró una vez la bala, atrapando a Crawford en el hombro y haciéndole girar. El mayor se desplomó contra la pared, agarrándose el brazo herido y maldiciendo creativamente. Pero el disparo había logrado lo que Wallace quería: traería a sus hombres restantes corriendo. «Vete», le dijo Marcus a la señora Patterson, empujándola hacia las escaleras. «Encuentra a la artista y sal del edificio». Pero cuando llegaron al pasillo, las botas golpearon en las escaleras de abajo. Los refuerzos de Wallace ya estaban subiendo, atrapándolos entre el general armado detrás y un número desconocido por delante. «Por aquí», jadeó la señora Patterson, tirando de Marcus hacia una escalera diferente al final del pasillo. «Escaleras de servicio a la cocina. Hay una puerta trasera». Corrieron por el estrecho corredor mientras las puertas comenzaban a ya abrirse detrás de ellos. La voz de Wallace se escuchó claramente sobre el caos, dirigiendo a sus hombres, con la autoridad tranquila de un comandante de campo de batalla. Las escaleras de servicio eran más oscuras y empinadas que la escalera principal, pero ofrecían ocultación de los pistoleros que los perseguían. Marcus empujó a la señora Patterson delante de él, usando su cuerpo para protegerla de cualquier disparo. Irrumpieron en la cocina del hotel para encontrar a Catherine agachada detrás de una mesa volcada, revólver en mano, y varios hombres aparentemente inconscientes en el suelo a su alrededor. Vajilla rota y comida derramada sugerían la fuente de los estruendos que habían escuchado. «Ya era hora», llamó ella, sin quitar los ojos de la entrada principal de la cocina. «Me estaba quedando sin distracciones». «¿Estás herida?», preguntó Marcus, examinándola en busca de lesiones. «Nada grave, pero tenemos que irnos ahora. Hay al menos 6 hombres más rodeando el edificio». La señora Patterson miraba a Catherine con una nueva comprensión. «Tú no eres realmente una artista, ¿verdad?». La sonrisa de Catherine fue melancólica. «Pinto lo suficientemente bien, pero esa no es mi profesión principal». «Explicaciones después», interrumpió Marcus. «Estrategia de salida ahora». Catherine señaló una puerta en la parte trasera de la cocina. «La entrada de servicio conduce a un callejón, pero probablemente esté vigilada». «Entonces haremos nuestra propia salida». Marcus se movió hacia la ventana más grande de la cocina y usó la culata de su revólver para romper el vidrio. El aire frío se precipitó junto con la nieve arremolinada, pero la abertura era lo suficientemente grande para que una persona pudiera pasar. «Damas primero», dijo, ayudando a la señora Patterson hacia la ventana. Pero antes de que pudiera pasar, estallaron disparos desde múltiples direcciones. Las balas rompieron las ventanas restantes de la cocina y enviaron astillas volando desde las paredes de madera. Los hombres de Wallace habían rodeado el edificio y estaban disparando indiscriminadamente contra la cocina. Marcus se arrojó sobre la señora Patterson, protegiéndola del vidrio y los escombros. Catherine rodó detrás de una pesada estufa, su propia arma lista para devolver el fuego.
pero estaban atrapados con munición limitada contra números superiores. Harlow. La voz de Wallace se escuchó claramente por encima de los disparos. Ríndete ahora y garantizo la seguridad de ambas mujeres. Continúa esta resistencia inútil y los tres morirán. Marcus se encontró con los ojos de Catherine a través de la cocina llena de humo. Ella asintió ligeramente la comprensión pasando entre ellos sin palabras. Cualquiera que fuera su pasado con los Pinkerton, cualesquiera que fueran sus motivos originales para estar en Millbrook, ahora estaba comprometida con esta lucha. Contraoferta, gritó Marcus. Nos dejas ir y no le cuento a las autoridades territoriales sobre tu ejército privado y tu operación de secuestro. La risa de Wallace resonó desde el pasillo. Capitán, sigues sobreestimando tu posición. Estás superado en número, superado en armas y atrapado en un edificio sin esperanza de escape. La rendición es tu única opción. Pero Marcus había notado algo que Wallace aparentemente no había notado. La cocina estaba directamente encima de la bodega donde habían entrado al edificio, y lo que es más importante, estaba construida sobre el sistema de túneles que conectaba con la iglesia. Catherine llamó suavemente. «¿Qué tan buena eres con los explosivos?» Sus cejas se levantaron. «Depende de lo que tengas en mente». Marcus señaló la gran estufa de carbón que dominaba una pared de la cocina. «¿Crees que podrías convertir eso en una distracción?» La comprensión amaneció en sus ojos oscuros. «Dame 2 minutos». Ella comenzó a trabajar con las conexiones de gas de la estufa, mientras Marcus mantenía fuego de cobertura contra los hombres de Wallace. La señora Patterson se acurrucó en la esquina notablemente tranquila para una mujer atrapada en medio de un tiroteo. «Hay algo que deberías saber», le dijo en voz baja a Marcus durante una breve pausa en el tiroteo. «Antes de que me llevaran escuché al general Wallace hablando con sus hombres sobre algo llamado la Sociedad del Fénix Blanco». La sangre de Marcus se heló. «¿Qué pasa con eso?» «Están planeando algo para la celebración del centenario en Filadelfia. Algo que involucra al presidente». Antes de que Marcus pudiera responder, Catherine gritó. «¡Lista!». La estufa de la cocina se había convertido en una bomba improvisada, el gas silbando ominosamente por las conexiones modificadas. Catherine sostenía un fósforo encendido, su rostro sombrío por la concentración. «Cuando encienda esto tendremos quizás 30 segundos antes de que explote», advirtió. «La explosión debería colapsar parte del suelo y crear una abertura hacia el sistema de túneles de abajo». Marcus asintió, luego gritó a Wallace. «General, última oportunidad para dejarnos ir pacíficamente». «Creo que no, capitán. Tienes 10 segundos para rendirte antes de que asaltemos la cocina». «Te vas». 10 segundos deberían ser suficientes», respondió Marcus. Catherine dejó caer el fósforo. La explosión que siguió fue tremenda, mucho más grande de lo que Marcus había anticipado. El suelo de la cocina se abombó y colapsó, enviándolos a los tres a la bodega de abajo, en medio de una lluvia de escombros ardientes. La conmoción hizo que los oídos de Marcus zumbaran y su visión se nublara, pero conservó suficiente presencia de ánimo para agarrar a la señora Patterson y arrastrarla hacia la entrada del túnel. Catherine apareció a su lado, su rostro manchado de hollín, pero sus ojos brillantes por la adrenalina. «Eso fue más grande de lo que calculé», admitió. «Recuérdame que nunca te deje cocinar», respondió Marcus ayudando a la señora Patterson a entrar en el túnel. Detrás de ellos el hotel se estaba convirtiendo rápidamente en un infierno. La explosión había incendiado la estructura de madera del edificio y las llamas se extendían con una velocidad alarmante. A través del humo y el caos podían escuchar a los hombres de Wallace gritando órdenes e intentando organizar los esfuerzos para combatir el fuego. Pero su preocupación inmediata era escapar. El túnel que los había llevado al hotel ahora ofrecía su única ruta hacia la seguridad. Se movieron tan rápido como lo permitía la condición de la señora Patterson, apoyándola entre ellos mientras navegaban por el estrecho pasaje. «La Sociedad del Fénix Blanco», dijo Marcus mientras caminaban. «Ya has oído hablar de ellos antes». Catherine asintió sombríamente. «Fueron una de mis últimas investigaciones con los Pinkerton. Una organización en la sombra de industriales ricos políticos y líderes militares. Han estado manipulando el desarrollo occidental para su propio beneficio. Y ahora están planeando algo que involucra al presidente». Si la señora Patterson escuchó correctamente, sí. La celebración del centenario sería la oportunidad perfecta.
Miles de personas, incluyendo a todas las principales figuras políticas del país. Llegaron al sótano de la iglesia mientras las campanas de alarma comenzaban a sonar en todo Millbrook. El padre Mackenzie los esperaba con suministros médicos y expresiones preocupadas. «Gracias a Dios están a salvo», dijo ayudando a la señora Patterson a sentarse en una silla. «Todo el pueblo puede ver el hotel ardiendo. Están heridos topa». «Magullada y conmocionada pero ilesa», respondió la señora Patterson. «Gracias a estos dos». Mackenzie examinó sus heridas mientras Marcus y Catherine vigilaban la entrada del túnel en busca de cualquier señal de persecución. Pero los hombres de Wallace estaban aparentemente demasiado ocupados luchando contra el fuego para continuar su búsqueda de inmediato. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», dijo Marcus. «Una vez que Wallace se dé cuenta de que escapamos, destrozará el pueblo buscándonos». «Hay una cabaña en las montañas», ofreció Mackenzie. «Una antigua mina a unas 10 millas al norte. Abandonada durante años, pero la estructura es sólida. Podrían refugiarse allí mientras deciden su próximo movimiento». Marcus miró a Catherine. «¿Qué piensas?» «Creo que necesitamos hablar», respondió ella. «Hay más en esta situación de lo que cualquiera de nosotros entendió cuando comenzamos». La señora Patterson miró entre ellos con la mirada astuta de una mujer que había dirigido un negocio en un pueblo fronterizo durante 20 años. «Lo que sea que esté planeando esta sociedad del Fénix Blanco suena como algo que las autoridades federales deberían saber». «Suponiendo que podamos encontrar autoridades federales que no estén ya comprometidas», dijo Catherine sombríamente. «La influencia de la sociedad llega a los niveles más altos del gobierno». Marcus sintió el peso familiar de las probabilidades abrumadoras asentándose sobre sus hombros. Hace 8 años había sido un hombre contra una conspiración. Ahora seguía siendo un hombre contra una conspiración, aunque con 2 aliados improbables y un poco más de información sobre el alcance de la amenaza. Pero había aprendido algo durante sus años en la naturaleza. A veces, una persona en el lugar correcto en el momento adecuado podía cambiarlo todo. El truco era averiguar dónde estaba ese lugar y cuándo llegaría ese momento. «Iremos a la cabaña», decidió. «Descansar, recuperarnos y planificar nuestro próximo movimiento. Wallace puede pensar que nos tiene atrapados, pero este juego está lejos de terminar». Mientras se preparaban para salir de la iglesia, Marcus agarró el brazo de Catherine. «Necesito saber», dijo en voz baja. ¿Estás realmente aquí para ayudar o es todo esto parte de alguna operación Pinkerton más grande? Catherine se encontró con su mirada con firmeza. «Dejé los Pinkerton hace 18 meses, cuando descubrí que estaban trabajando para las mismas personas que hicieron matar a mi compañero». «Tu compañero». «Mi prometido». «El detective James Morrison». Estaba investigando la corrupción en los contratos ferroviarios de Denver cuando alguien le puso una bala en la cabeza. Su voz se endureció. Alguien conectado a la sociedad del Fénix Blanco. La comprensión amaneció. «Por eso estás realmente aquí, no solo investigando a Wallace, sino cazando a las personas que mataron a Morrison». La sonrisa de Catherine era afilada como un vidrio roto. «La justicia toma muchas formas, señor Harlow. A veces llega a través de tribunales y procesos legales. A veces llega al final de un cañón de pistola». Marcus se encontró revaluando a la mujer a su lado una vez más. Catherine Cross no era solo una ex Pinkerton que buscaba respuestas sobre una conspiración. Era una cazadora acechando a los hombres que habían destruido su vida, al igual que él estaba cazando a los hombres que habían destruido la suya. Eran más parecidos de lo que cualquiera de los dos se había dado cuenta. «Entonces nos entendemos», dijo. «Creo que sí». Mientras salían de la iglesia y desaparecían en la noche azotada por la tormenta, el Hotel Palacio Territorial ardía como un faro contra la oscuridad. La trampa cuidadosamente tendida de Wallace se había convertido en su propia pira funeraria, aunque Marcus dudaba que el general hubiera perecido en las llamas. Hombres como Thaddeus Wallace no morían fácilmente. Se adaptaban, evolucionaban y contraatacaban con mayor fuerza que antes. La verdadera batalla apenas estaba comenzando. Pero por primera vez en 8 años Marcus Harlow no estaba luchando solo. Y eso pensó mientras se desvanecían en la naturaleza de Colorado, podría marcar toda la diferencia. La cabaña se acurrucaba contra la ladera de la montaña como un animal herido que busca refugio. La luz del amanecer se filtraba a través de densas nubes
proyectando todo en tonos de gris que coincidían con el estado de ánimo de Marcus mientras estudiaba su refugio temporal. La estructura era lo suficientemente sólida. Paredes de troncos calafateadas contra el viento, una chimenea de piedra que tiraba correctamente y ventanas que ofrecían vistas claras de las rutas de aproximación. Les había tomado 6 horas llegar a este lugar siguiendo senderos de caza y caminos mineros que el padre Mackenzie había esbozado de memoria. La señora Patterson había soportado el viaje con notable fortaleza, aunque el agotamiento marcaba su rostro mientras Catherine la ayudaba a acomodarse junto a la chimenea que Marcus había encendido. «Deberíamos estar seguros aquí por 1 o 2 días», dijo Marcus revisando metódicamente la única habitación de la cabaña. «El tiempo suficiente para planificar nuestro próximo movimiento». Catherine estaba examinando una colección de papeles que había recuperado de su abrigo, documentos que, de alguna manera, habían sobrevivido a su escape del hotel en llamas. Sus ojos oscuros se movían rápidamente sobre las páginas catalogando información con la eficiencia entrenada de alguien acostumbrado al trabajo de inteligencia. «¿Qué tienes ahí?», preguntó Marcus. «Seguro», respondió ella sin levantar la vista. «Antes de la explosión logré agarrar algunos papeles de la habitación de Wallace. Registros financieros, correspondencia, horarios de reuniones». La señora Patterson aceptó una taza de café de Marcus con manos agradecidas. «Ese hombre está planeando algo terrible, ¿no es así?» La forma en que habló sobre el presidente... «Dime exactamente lo que escuchaste», dijo Catherine finalmente levantando la vista de los documentos. La señora Patterson cerró los ojos concentrándose. El general Wallace estaba hablando con su sobrino Thomas, creo, sobre los preparativos para Filadelfia. Mencionó algo sobre una demostración de necesidad durante la celebración del centenario, y dijo... Hizo una pausa claramente perturbada por el recuerdo. Dijo que la muerte del presidente crearía la crisis que Estados Unidos necesitaba para abrazar un liderazgo fuerte. Marcus sintió un frío que no tenía nada que ver con el aire de la montaña. «Asesinato. Están planeando matar al presidente Grant». «No solo matarlo», agregó Catherine sombríamente sosteniendo uno de los papeles. «Según esta correspondencia quieren hacer que Wallace parezca el héroe que intentó salvarlo. El valiente general que luchó valientemente pero llegó demasiado tarde para evitar la tragedia». «Pues con Custorol. ¿Y luego?», preguntó la señora Patterson, aunque su tono sugería que ya sospechaba la respuesta. «Luego la nación en duelo recurriría a ese mismo valiente general en busca de liderazgo», terminó Marcus. «Wallace se posiciona como el sucesor natural, el héroe militar que puede restaurar el orden en el caos». Catherine extendió varios documentos sobre la tosca mesa de la cabaña. «Es más sofisticado que un simple asesinato. Mira esto». Marcus estudió los papeles que ella indicó. Registros financieros que muestran inversiones masivas en acciones ferroviarias, minas y bonos del gobierno. Todo programado para beneficiarse del caos que seguiría a un asesinato presidencial. La Sociedad del Fénix Blanco no solo planea matar a Grant, continuó Catherine. Se están posicionando para beneficiarse de la agitación económica que sigue. Tendrán conocimiento previo de qué inversiones hacer, qué acciones vender en corto, qué políticos apoyar. «Una toma de posesión completa», murmuró Marcus. «Política y económica». «Y lo han estado planeando durante años». Catherine sacó otro documento, una carta fechada 6 meses antes. Esto menciona eliminar a los testigos restantes de la operación de Creek antes de la demostración de Filadelfia. La sangre de Marcus se heló. «Saben que estoy vivo. Lo han sabido durante meses». «Lo que significa que tu regreso a Millbrook no fue la sorpresa que pensamos que fue», dijo Catherine. «Estaban listos para ti». La señora Patterson miró entre ellos con creciente alarma. «Pero si han estado planeando esto durante tanto tiempo, si tienen tanto poder e influencia, ¿cómo pueden 3 personas detenerlos?». La pregunta colgó en el aire cálido de la cabaña como humo de la chimenea. Marcus se había estado preguntando lo mismo desde que supo el alcance de la conspiración que enfrentaban. 3 personas contra una organización en la sombra con recursos, conexiones y años de preparación. «Comenzamos con lo que sabemos», dijo finalmente, «y encontramos aliados». «¿Qué aliados?», preguntó Catherine. «Wallace lo dijo él mismo, su influencia llega a los niveles más altos del gobierno. No sabemos en quién podemos confiar».
Marcus se acercó a la ventana estudiando el paisaje montañoso que se extendía interminablemente en todas direcciones. En algún lugar de esos picos y valles había personas que tenían razones para oponerse a Wallace y su conspiración, personas que habían sido perjudicadas por las manipulaciones de la sociedad del Fénix Blanco. Los Cheyenne, dijo de repente. Catherine frunció el ceño. ¿Qué pasa con ellos, Standing Bear y su gente? Tienen más razones que nadie para querer que Wallace rinda cuentas. Y conocen este territorio mejor que cualquier unidad de caballería o fuerza Pinkerton. ¿Crees que nos ayudarían? Marcus pensó en las palabras del viejo jefe en Medicine Creek sobre deudas que debían pagarse y justicia largamente retrasada. Creo que han estado esperando 8 años por esta oportunidad. Antes de que Catherine pudiera responder, un sonido del exterior los hizo congelar a todos. Cascos acercándose a un ritmo constante. Demasiado regular para un caballo salvaje, demasiado decidido para un viajero casual. Marcus desenfundó su revólver y se acercó a la ventana. A través de los árboles pudo ver a un solo jinete abriéndose paso por el camino de la montaña. Hombre con la ropa práctica de un pionero, pero sentado a caballo con la postura recta del entrenamiento militar. «Hola, la cabaña», llamó el extraño cuando estuvo a distancia de hablar. «Estoy buscando al capitán Marcus Harlow». Marcus y Catherine intercambiaron miradas. Nadie debería haber sabido su ubicación excepto el padre Mackenzie, y el sacerdote no había dado ninguna indicación de que enviaría a nadie tras ellos. «¿Quién pregunta?», replicó Marcus sin revelar su posición. «Mi nombre es William Hayes, serví a sus órdenes en Fort Laramie antes de Medicine Creek». La voz del hombre llevaba las vocales planas de Kansas. «He estado siguiendo a los hombres de Wallace durante 3 años esperando el momento adecuado para actuar». Marcus sintió un sobresalto de reconocimiento. Billy Hayes, un sargento de su compañía que había sido reasignado a diferentes tareas, solo semanas antes de la fatal misión a Medicine Creek. Un buen soldado con reputación de fiabilidad e iniciativa. «Si realmente eres Billy Hayes», gritó Marcus, «dime qué le pasó al cabo Jenkins la noche antes de que partiéramos para la patrulla». El hombre de afuera se rió el sonido con genuina diversión. «Jenkins se porrosuería. Se emborrachó con whisky de mala calidad e intentó proponer matrimonio a esa chica del salón. ¿Cuál era su nombre? Molly cayó de bruces en el abrevadero y usted tuvo que sacarlo». Marcus se relajó ligeramente. Era un recuerdo que solo alguien que había estado presente sabría, y Hayes de hecho había estado allí esa noche. «Adelante, Billy, pero mantén las manos visibles». El ex sargento se acercó a la cabaña con fácil confianza, echándose el rifle al hombro mientras subía los escalones hacia la puerta. Marcus la abrió con cautela, el revólver todavía en la mano, pero ya no apuntado directamente a su visitante. Billy Hayes parecía mayor de sus años, con la apariencia curtida de un hombre que había pasado considerable tiempo en territorio hostil, pero sus ojos eran claros y alerta, y se movía con la gracia controlada de alguien que había aprendido a sobrevivir siendo más rápido y más inteligente que sus enemigos. «Capitán», dijo con un ligero asentimiento, «me alegra ver que los informes de su muerte fueron muy exagerados». «Billy». Marcus se hizo a un lado para dejar entrar al hombre. «¿Cómo nos encontraste?» Hayes miró alrededor de la cabaña, asimilando a Catherine y la señora Patterson con evaluación profesional. No fue difícil seguir el humo de ese incendio del hotel de vuelta a la iglesia. El padre Mackenzie fue persuadido de compartir su destino, después de que lo convencí de que estaba de su lado. «¿Y cómo lograste eso?» Hayes se llevó la mano al abrigo lentamente sacando una cartera de cuero, mostrándole esto. Los documentos que Hayes sacó eran registros militares, órdenes de transferencia, documentos de reasignación y registros de comunicación de Fort Laramie. Pero más interesantes eran las notas y observaciones personales escritas de puño y letra de Hayes, que seguían los movimientos y actividades de varios miembros de la Sociedad del Fénix Blanco durante los últimos 3 años. «He estado construyendo un caso contra Wallace desde que descubrí lo que realmente sucedió en Medicine Creek», explicó Hayes. «Comenzó cuando noté demasiadas coincidencias. Vagones de suministro siendo atacados por incursiones indias que despejaban el camino para ciertas minas. Destacamentos de caballería siendo enviados a lugares exactamente equivocados mientras los colonos se mudaban a territorios que deberían haber estado protegidos». Catherine estudió los documentos con interés profesional. «Este es un trabajo impresionante.
Has estado operando como una unidad de inteligencia unipersonal. Tuve que hacerlo. No podía confiar en los canales oficiales demasiadas personas en la nómina de Wallace. Pues. Hayes aceptó una taza de café de la señora Patterson con un gesto de agradecimiento. Cuando escuché que regresaste de entre los muertos, capitán, supe que era hora de dejar de recopilar pruebas y empezar a actuar en consecuencia. ¿Qué sabes sobre sus planes para Filadelfia?, preguntó Marcus. La expresión de Hayes se volvió sombría. Más de lo que desearía. No solo planean asesinar al presidente Grant, sino que quieren provocar una crisis constitucional completa. Múltiples objetivos, ataques coordinados, todo diseñado para crear el máximo caos. La señora Patterson jadeó. Múltiples objetivos. Grant, el vicepresidente Wheeler, el presidente de la Cámara, el presidente del Tribunal Supremo. Hayes enumeró los nombres en sus dedos. Elimina suficientes personas de la línea de sucesión y creas un vacío de poder que líderes militares como Wallace pueden llenar. Marcus sintió que el alcance de la conspiración se expandía en su mente como ondas en un estanque. No solo están planeando un golpe, sino que están planeando destruir el gobierno existente por completo. Y reconstruirlo a su imagen, agregó Catherine. Con ellos mismos en control tanto del poder político como de los recursos económicos. Por eso necesitamos detenerlos, dijo Hayes. La celebración del centenario es en 10 días. Cada figura política importante del país estará en Filadelfia junto con dignatarios extranjeros y cientos de miles de civiles. Si tienen éxito... No necesitó terminar la frase. Todos entendieron lo que significaría el fracaso, la muerte de la democracia y el nacimiento de algo mucho más oscuro en su lugar. ¿Qué recursos tenemos?, preguntó Marcus, cayendo en los patrones de mando que le habían servido durante su carrera militar. Hayes consultó sus notas. He identificado al menos a otros 6 exsoldados que tienen razones para oponerse a Wallace, hombres que fueron reasignados o dados de baja después de hacer preguntas inconvenientes sobre órdenes que no tenían sentido. 6 hombres contra la sociedad del Fénix Blanco. El tono de Catherine era escéptico. 6 hombres que saben cómo luchar y no tienen nada que perder, corrigió Hayes. Además de los aliados que podamos reunir en el camino. Marcus pensó en Standing Bear y los Cheyenne en la posibilidad de reclutar a otras víctimas de las manipulaciones de la sociedad. No era mucho, pero era más de lo que había tenido esa mañana. Hay algo más, continuó Hayes. He estado en contacto con un investigador del Departamento de Justicia en Washington, un hombre llamado Anthony Lincoln, que ha estado construyendo discretamente casos contra la corrupción territorial. La cabeza de Catherine se levantó bruscamente. Anthony Lincoln. Está muerto, asesinado hace 3 semanas. Hayes la miró conmocionado. ¿Muerto? Pero recibí un telegrama de él hace solo 5 días. Las implicaciones los golpearon a todos simultáneamente. Si Lincoln estaba muerto, pero alguien seguía enviando telegramas a su nombre, entonces o Hayes estaba mintiendo, o la sociedad del Fénix Blanco había comprometido su red de comunicación. Marcus estudió a Hayes cuidadosamente buscando signos de engaño, pero el shock del hombre parecía genuino y su documentación era demasiado detallada para ser fabricada con poca antelación. «Muéstrame el telegrama», exigió Catherine. Hayes sacó un papel amarillo doblado de su bolsillo. El mensaje era breve. «Evidencia asegurada. Proceder con Operación Fénix. No confíe en nadie que no le sea personalmente conocido. A.L.» Así no escribía Lincoln, dijo Catherine después de examinar el telegrama. Me carteé con él durante mis días de Pinkerton. Su estilo era más formal, más detallado. «Entonces, ¿quién envió esto, bra?», preguntó Hayes. Marcus sintió el escalofrío familiar de una trampa cerrándose a su alrededor. Alguien que quería que creyeras que Lincoln todavía estaba vivo. Alguien que quería rastrear tus movimientos y asociados. Se miraron en la creciente luz del amanecer, el peso de su situación instalándose como plomo en sus estómagos. La sociedad del Fénix Blanco no solo había estado planeando durante años, sino que habían estado manipulando activamente a su oposición, alimentando información falsa y atrayendo posibles amenazas a trampas cuidadosamente preparadas. «Estamos solos», dijo la señora Patterson en voz baja. «Completamente solos». Pero Marcus ya estaba pensando en el futuro, su mente cambiando al modo táctico que lo había mantenido vivo a través de una década de guerra fronteriza.
Estar aislado no era necesariamente una desventaja, significaba que eran impredecibles, más difíciles de rastrear y anticipar. Tal vez ahí es exactamente donde necesitamos estar, dijo. Han pasado años preparándose para la oposición convencional, investigaciones políticas, desafíos legales, respuestas militares oficiales. No están preparados para lo que representamos. ¿Y qué es eso, B?, preguntó Catherine. La sonrisa de Marcus era afilada como el viento invernal. Fantasmas, personas que no se supone que existan llevando información, que pensaron que estaba enterrada luchando con métodos que no anticiparán. Hayes asintió lentamente, la comprensión amaneciendo en sus ojos. Una campaña de guerrillas. Golpéalos donde son débiles, interrumpe sus planes, oblígalos a reaccionar en lugar de actuar. Pero la celebración del centenario es en 10 días, protestó la señora Patterson. ¿Cómo es posible que lleguen a Filadelfia a tiempo para detenerlos? Marcus se acercó a la tosca mesa de la cabaña y extendió los documentos de Hayes junto con los papeles robados de Catherine. Mapas, horarios, listas de personal y registros financieros, la planificación detallada de una conspiración de años. No vamos a Filadelfia, dijo después de estudiar los materiales. Traemos la lucha a ellos aquí. Catherine frunció el ceño. No entiendo. Marcus señaló una serie de telegramas que discutían las rutas de suministro y los movimientos de personal. Mira estas comunicaciones. Wallace está coordinando la operación de Filadelfia desde Denver, utilizando las redes ferroviarias y telegráficas para gestionar recursos y tiempos. Interrumpe esas redes. Y alteras toda la operación, terminó Hayes, la emoción creciendo en su voz. No pueden coordinar un asesinato de múltiples objetivos si no pueden comunicarse con sus equipos. Exactamente, pero más que eso. El dedo de Marcus trazó las rutas ferroviarias en un mapa. Según estos documentos, Wallace viajará personalmente a Filadelfia a través de un vagón de ferrocarril privado junto con personal clave y equipo especializado. Si podemos interceptar ese tren, capturamos toda la estructura de mando de la operación, dijo Catherine, la comprensión inundando sus rasgos. Sin Wallace y su círculo íntimo, los equipos individuales no tendrán la coordinación o la autoridad para proceder. La señora Patterson miró entre ellos con una mezcla de admiración y preocupación. Eso suena increíblemente peligroso. Más peligroso que dejarlos tener éxito, replicó Marcus sombríamente. Además tenemos ventajas que no esperan. ¿Cómo cuáles, Tom? Marcus pensó en Standing Bear y los Cheyenne, en su conocimiento del territorio y sus razones para querer que Wallace rinda cuentas. En la red de soldados descontentos que Hayes había identificado hombres con entrenamiento militar y rencores personales contra la sociedad del Fénix Blanco. Conocimiento local, aliados motivados, y el elemento de sorpresa total. Miró a los rostros que lo observaban. Creen que nos estamos escondiendo en las montañas derrotados y desmoralizados. No esperarán que llevemos la lucha directamente a ellos. Hayes ya estaba examinando los horarios y mapas ferroviarios. El tren de Wallace sale de Denver en 6 días. La ruta lo lleva a través de puertos de montaña, donde una pequeña fuerza podría potencialmente detenerlo o inhabilitarlo. Si tuviéramos explosivos, agregó Catherine prácticamente. Y si pudiéramos acercarnos lo suficiente sin ser detectados. Déjame los explosivos a mí, dijo Hayes con una sonrisa sombría. He aprendido algunas cosas sobre el trabajo de demolición durante mis años de investigación no oficial. Marcus sintió el familiar despertar del propósito que lo había impulsado a través de sus años en la naturaleza. Durante 8 años había estado huyendo de la verdad de Medicine Creek. Ahora por fin tenía la oportunidad de enfrentarla directamente. Necesitaremos más gente, dijo. Hayes, ¿qué tan rápido puedes contactar a esos ex-soldados que mencionaste? Dame 2 días. Están dispersos por Colorado y Wyoming, pero vendrán si se lo pido. Y necesito llegar a Standing Bear y los Cheyenne, continuó Marcus. Tienen razones para querer que Wallace se detenga y conocen este país mejor que nadie. Catherine asintió. ¿Y yo, cuál es mi papel en esta operación? Marcus la estudió cuidadosamente. A pesar de las revelaciones sobre sus antecedentes, Pinkerton, a pesar de las emociones complicadas que rodeaban su asociación, había llegado a confiar en su juicio y habilidades. Recopilación de inteligencia, dijo.
Necesitamos saber todo sobre los arreglos de seguridad de Wallace, su horario de viaje y las defensas alrededor de su tren. Puedes volver a Denver sin ser detectada. Puedo intentarlo, pero si la gente de Wallace me está buscando... Están buscando a Catherine Cross, la artista misteriosa, interrumpió Marcus. Es hora de que te conviertas en otra persona completamente diferente. Ella sonrió ante eso, la expresión transformando su rostro con genuina calidez. Siempre fui buena interpretando papeles. Pasaron el resto de la mañana planeando detalles, puntos de encuentro, métodos de comunicación, planes de contingencia si las cosas salían mal. La señora Patterson escuchó con la atención enfocada de alguien que entendía que las vidas dependerían de que estos detalles fueran correctos. ¿Y yo?, preguntó ella mientras se preparaban para dejar la cabaña. No puedo simplemente volver a Millbrook como si nada hubiera pasado. Vienes conmigo, decidió Marcus. Standing Bear y su gente te mantendrán a salvo mientras ejecutamos la operación. Nunca antes he vivido con indios, dijo la señora Patterson con incertidumbre. La sonrisa de Marcus contenía calidez genuina por primera vez desde su regreso a Colorado. Descubrirás que son considerablemente más hospitalarios que el general Wallace y sus asociados. Mientras recogían sus pertenencias y se preparaban para descender de la cabaña de la montaña, Marcus sintió el peso de la confrontación que se avecinaba asentándose sobre sus hombros. En 6 días Oas estaría en un golpe decisivo contra una de las conspiraciones más peligrosas de la historia estadounidense o morirían todos. Pero por primera vez en 8 años ya no huía de la verdad. Cabalgaba hacia ella con aliados a su lado y la justicia como su destino. El fantasma de Medicine Creek estaba finalmente listo para poner a descansar a sus demonios. El campamento Cheyenne se había movido desde la última visita de Marcus, encontrando un nuevo refugio en un valle escondido que ofrecía mejor protección contra el clima invernal y la vigilancia hostil. Standing Bear los recibió con la grave cortesía de un líder que había aprendido a medir a los visitantes por sus acciones en lugar de por sus palabras. El soldado muerto regresa de nuevo, observó el jefe mientras Marcus desmontaba cerca del círculo de tiendas. Esta vez trae compañeros. Marcus realizó los saludos tradicionales que había aprendido durante sus encuentros anteriores con los Cheyenne, mostrando el respeto apropiado por la edad y la posición de Standing Bear. Los ojos del viejo jefe registraron aprobación ante el gesto. Jefe honorable, dijo Marcus formalmente, vengo buscando una alianza contra un enemigo común. El rostro curtido de Standing Bear no mostró emoción, pero Marcus captó el ligero enderezamiento de su postura que indicaba interés. El que se llama Wallace. El mismo. Él planea crímenes que dañarán no solo a los Cheyenne, sino a toda la gente de esta tierra. Pido su ayuda para detenerlo. El jefe hizo un gesto hacia su tienda. Ven, hablaremos de estos asuntos correctamente. Paul. Dentro del cálido refugio, el hijo de Standing Bear, escudo gris, esperaba junto con varios otros guerreros que Marcus no reconoció. El joven asintió respetuosamente cuando Marcus entró, pero su atención se centró claramente en Catherine y Hayes, evaluando estas cantidades desconocidas con la cautela de un guerrero. «Háblame de este enemigo común», dijo Standing Bear una vez que todos estuvieron sentados alrededor del fuego central. Marcus eligió sus palabras con cuidado, sabiendo que la cultura Cheyenne valoraba tanto la verdad como los resultados prácticos. Les habló de Medicine Creek, no solo de la masacre en sí, sino de la conspiración continua que había llevado a ella, sobre la sociedad del Fénix Blanco y sus planes para tomar el poder a través de un asesinato coordinado, sobre la amenaza no solo para los líderes políticos blancos, sino para todos los pueblos indígenas que se interponían en el camino de la visión de expansión estadounidense de la sociedad. Cuando terminó el silencio llenó la tienda excepto por el crepitar del fuego. Standing Bear miró las llamas por un largo momento antes de hablar. «Pides mucho», dijo el jefe finalmente. «Luchar contra enemigos con muchas armas, muchos caballos, muchos recursos. ¿Qué puedes ofrecer a cambio?» Era la pregunta que Marcus había estado esperando y había preparado su respuesta cuidadosamente. Justicia para Medicine Creek. Prueba de lo que realmente sucedió allí entregada a las autoridades que actuarán en consecuencia. Wallace y sus hombres rindiendo cuentas por el asesinato de su gente. Y si fallas, si este plan tuyo solo conduce a más muerte. Marcus se encontró con la mirada firme del jefe.
Entonces moriré tratando de honrar la deuda que tengo con los que cayeron en Medicine Creek. Pero no moriré escondiéndome en las montañas mientras sus asesinos prosperan. Standing Bear dirigió su atención a Catherine y Hayes. ¿Y ustedes qué los impulsa a este peligroso camino? Catherine habló primero, su voz firme y clara. Mi compañero fue asesinado por los mismos hombres que ordenaron la masacre de Medicine Creek. Busco justicia por él como el capitán Harlow busca justicia por su gente. La respuesta de Hayes fue más simple. Soy un soldado jefe. Estos hombres traicionaron todo lo que juré proteger. Eso los convierte en mis enemigos. El jefe asintió lentamente, pareciendo encontrar sus motivaciones aceptables. Consultó brevemente con Escudo Gris y los otros guerreros en rápido. Cheyenne luego se volvió hacia sus invitados. Hemos discutido su solicitud. El Consejo está de acuerdo en que Wallace y su sociedad representan una amenaza para todos los pueblos libres. Proporcionaremos guerreros para su misión. Marcus sintió una oleada de alivio y gratitud. ¿Cuántos hombres puede prescindir? 12 de nuestros mejores luchadores, dirigidos por Escudo Gris. Los ojos de Standing Bear se fijaron en su hijo. Esta será su primera partida de guerra como líder. Se ha ganado el derecho a través del coraje y la sabiduría. El rostro de Escudo Gris no mostró emoción, pero Marcus captó el destello de orgullo en los ojos del joven. Liderar una partida de guerra contra los asesinos de Medicine Creek sería tanto un honor como una oportunidad para el hijo del jefe. Hay una condición, continuó Standing Bear. La mujer se queda aquí bajo nuestra protección. Las partidas de guerra no son lugar para quienes no están entrenados en la lucha. La señora Patterson pareció aliviada en lugar de insultada por la restricción. Sería un honor quedarme como su huésped jefe Standing Bear, y tal vez pueda ayudar a cuidar de su gente mientras los hombres están fuera luchando. La practicidad del acuerdo era obvia para todos. La señora Patterson estaría a salvo con los Cheyenne lejos del alcance de Wallace, mientras que sus habilidades de enfermería podrían beneficiar a un pueblo que tenía acceso limitado a la atención médica. Está resuelto entonces, declaró Standing Bear. ¿Cuándo cabalgan a la guerra? Marcus consultó el horario que Hayes había elaborado. 4 días. Necesitamos tiempo para reunir a todos nuestros aliados y coordinar el ataque. ¿Y el objetivo? El vagón de ferrocarril privado de Wallace que viaja a través del paso Cherokee en su camino a los territorios del este. Detenemos el tren, capturamos a Wallace y su personal clave y recuperamos evidencia de la conspiración. Standing Bear asintió con aprobación. Un buen plan. El paso Cherokee ofrece excelentes posiciones para la emboscada y rutas de escape si el ataque falla. Durante las siguientes horas refinaron los detalles de la operación. Escudo Gris demostró tener una excelente mente táctica, sugiriendo mejoras en su enfoque e identificando problemas potenciales que Marcus no había considerado. Los otros guerreros aportaron su propia experiencia basándose en años de experiencia, luchando contra números y equipos superiores. Catherine tomó notas detalladas su entrenamiento. Artístico le sirvió bien mientras dibujaba mapas y registraba asignaciones de personal. Hayes revisó y volvió a revisar sus cálculos para las cargas explosivas que necesitarían para inhabilitar la locomotora sin destruir los vagones de pasajeros. Al acercarse la noche y concluir la sesión del consejo, Marcus se encontró caminando por el perímetro del campamento con Escudo Gris. El joven Cheyenne se movía con la gracia fluida de alguien perfectamente en casa en la naturaleza, sus ojos escaneando constantemente sus alrededores en busca de amenazas potenciales. Tu padre está asumiendo un riesgo significativo al ayudarnos, observó Marcus. Escudo Gris asintió. Él cree que el riesgo de la inacción es mayor. La sociedad del Fénix Blanco no se detendrá con una masacre. Continuarán matando a nuestra gente mientras sirva a sus propósitos. ¿Y tú qué crees? El joven guerrero se quedó en silencio durante varios pasos. Creo que algunas deudas solo se pueden pagar con sangre. Medicine Creek ha perseguido a nuestra gente durante 8 años. Es hora de poner a descansar a esos fantasmas. Marcus entendió completamente el sentimiento. Sus propios fantasmas lo habían impulsado a través de años de exilio y ahora de vuelta a Testemde a este momento de potencial redención. Ya sea que tuvieran éxito o fracasaran,
Al menos finalmente confrontarían la verdad directamente. Escudo Gris dijo con cautela: «Hay algo que deberías saber sobre Medicine Creek, algo que nunca le dije a tu padre». El guerrero Cheyenne dejó de caminar, su atención completamente enfocada en Marcus. «Habla, tíos». Marcus respiró hondo, preparándose para expresar un secreto que había llevado solo durante 8 años. El día de la masacre maté a uno de los hombres de Wallace, su ayudante de campo, un teniente que se estaba preparando para ejecutar a un grupo de niños que se habían escondido durante el ataque inicial. Los ojos de Escudo Gris se abrieron ligeramente, pero permaneció en silencio. «Le disparé por la espalda», continuó Marcus, sin advertencia, sin posibilidad de rendirse. Simplemente saqué mi revólver y le puse una bala en la columna vertebral porque no podía permitir que asesinara a esos niños. «¿Y esto te preocupa?» Marcus se sorprendió por la pregunta. «No maté a un hombre sin el debido proceso, sin un juicio justo». La sonrisa de Escudo Gris fue sombría pero no cruel. «Detuviste a un asesino que estaba matando a inocentes. Entre mi gente esto se consideraría una hazaña digna de honor, no de vergüenza. El ejército lo habría llamado asesinato». «El ejército llama a muchas cosas por nombres equivocados. Llaman a nuestra defensa de nuestras tierras hostilidad. Llaman a su robo de nuestro territorio destino manifiesto». Escudo Gris reanudó la caminata, su paso reflexivo. «No juzgues tus acciones por los estándares de hombres que no tienen honor». La perspectiva del joven guerrero ofrecía una forma diferente de ver ese terrible día en Medicine Creek. Durante 8 años Marcus había cargado con la culpa de matar al ayudante de Wallace, a pesar de que el hombre se estaba preparando para asesinar niños. Tal vez era hora de dejar descansar a ese fantasma en particular. Regresaron al campamento cuando la oscuridad total se asentó sobre las montañas. Alrededor del fuego central, Catherine estaba entreteniendo a varios niños Cheyenne con bocetos que había dibujado durante el día, retratos de guerreros, caballos y escenas de la vida del campamento. Su talento artístico trascendió las barreras del idioma, provocando sonrisas y risas en su joven audiencia. Hayes estaba inmerso en una conversación con 2 de los guerreros mayores, discutiendo armas y tácticas a través de una mezcla de inglés, señales con las manos y diagramas garabateados en la tierra. A pesar de las dificultades del idioma, los soldados profesionales estaban encontrando puntos en común en su comprensión compartida de la guerra. La señora Patterson había sido adoptada por varias de las mujeres Cheyenne, quienes le estaban enseñando métodos tradicionales de preparación de alimentos y atención médica. Parecía genuinamente interesada en aprender, haciendo preguntas y tomando notas mentales con la atención enfocada de alguien que entendía el valor del conocimiento práctico. «Tu gente se ha adaptado bien a nuestras costumbres», observó Standing Bear, uniéndose a Marcus junto al fuego. «Son buenas personas», respondió Marcus. «Mejores de lo que merezco como aliados». El jefe lo estudió con esos ojos penetrantes. «Un hombre que lleva 8 años de culpa por salvar la vida de niños es quizás demasiado rápido para juzgar su propia valía». Marcus miró a Standing Bear con sorpresa. «Escudo Gris te lo dijo». «Mi hijo me dice todo lo importante, como debe ser entre padre e hijo». La expresión del jefe se volvió reflexiva. «Has estado cargando con cargas que nunca fueron tuyas, Marcus Harlow. Quizás es hora de que las dejes». Antes de que Marcus pudiera responder, una conmoción en el borde del campamento anunció la llegada de nuevos visitantes. 2 jinetes se acercaron a través de la oscuridad, sus caballos mostrando signos de viaje duro. A medida que se acercaban a la luz del fuego, Marcus reconoció a uno de ellos con un sobresalto de sorpresa: Clement. Su hermano menor desmontó con dificultad su rostro pálido y demacrado por el agotamiento. Los grilletes ya no ataban sus muñecas, pero la palidez de la prisión todavía lo marcaba como un hombre recién liberado del confinamiento. «Hola, Marcus», dijo Clement en voz baja. «Escuché que estabas reuniendo un ejército». El segundo jinete se reveló como el padre Mackenzie, su cuello clerical visible a la luz del fuego. El sacerdote parecía tan cansado como Clement, pero decidido, su habitual comportamiento gentil reemplazado por algo más duro. «Caballeros», dijo Mackenzie al grupo reunido. «Traigo noticias de Millbrook. El general Wallace ha acelerado su cronograma». Marcus sintió que su estómago se apretaba con pavor. «¿Qué quieres decir?»
El intento de asesinato ya no está planeado para la celebración del centenario, continuó el sacerdote. Fuentes de inteligencia indican que sucederá en 3 días durante la visita del presidente Grant a Denver. La noticia golpeó el campamento como un impacto físico. 3 días en lugar de 10 apenas tiempo suficiente para llegar a Denver y mucho menos ejecutar su intercepción planeada del tren de Wallace. Catherine fue la primera en recuperarse del shock. ¿Cómo supiste esto? Mackenzie miró a Clement antes de responder. Tu hermano escuchó conversaciones mientras estaba en la cárcel. Los hombres de Wallace asumieron que colgaría antes de que la información fuera relevante. Clement miró directamente a Marcus por primera vez desde que llegó. Me escapé de la cárcel, Marcus. Maté a un guardia en el proceso. No hay vuelta atrás para mí ahora. El peso de esta revelación se posó sobre Marcus como una carga física. Su hermano, ya culpable de una muerte, había cometido otro crimen para traerles esta inteligencia. Pasara lo que pasara ahora, Clement sería un fugitivo por el resto de su vida. ¿Por qué?, preguntó Marcus simplemente. La sonrisa de Clement fue amarga como el viento invernal. Porque regresaste de entre los muertos para buscar justicia y he pasado 8 años siendo una decepción para todos, incluyéndome a mí mismo. Tal vez es hora de que haga algo digno del nombre Harlow. Hayes ya estaba recalculando su cronograma operativo. 3 días para Denver. Es posible, pero tendremos que abandonar por completo el plan de emboscada del Paso Cherokee. ¿Cuál es la alternativa?, preguntó Catherine. Marcus miró fijamente el fuego, su mente acelerada a través de las posibilidades. Un asalto directo al cuartel general de Wallace en Denver sería un suicidio. No tenían los números ni el equipo para ese tipo de operación. Pero podría haber otra manera. La visita del presidente, dijo lentamente. ¿Dónde se supone que se va a quedar Grant? El padre Mackenzie consultó las notas que había traído consigo. El Hotel Windsor. Seguridad completa, por supuesto. Wallace tiene programado reunirse con él allí como parte de la delegación territorial oficial. Entonces ahí es donde los interceptamos, decidió Marcus. No en algún paso remoto de la montaña, sino en el corazón de Denver mismo. Escudo Gris parecía escéptico. Esa ciudad estará llena de soldados y policías. ¿Cómo nos acercamos sin ser detectados? La sonrisa de Marcus era afilada como una cuchilla. No nos escondemos de ellos, Escudo Gris. Nos unimos a ellos. La comprensión amaneció en varios rostros alrededor del fuego. Hayes asintió con aprecio. Haciéndonos pasar por personal de seguridad adicional. Podría funcionar si podemos conseguir los uniformes y las credenciales adecuadas. El padre Mackenzie puede ayudar con eso, continuó Marcus. La iglesia tiene conexiones en todo el territorio, y Clement conoce el terreno local y los actores políticos mejor que cualquiera de nosotros. Clement se enderezó al ser incluido en la planificación parte de la derrota, abandonando su postura. ¿Qué necesitas que haga? Ayúdanos a posicionarnos, respondió Marcus. Conoces los bajos fondos de Denver, la gente que puede proporcionar documentos falsificados y casas seguras. Necesitaremos ese conocimiento si vamos a infiltrarnos en el detalle de seguridad del presidente. Standing Bear había estado escuchando este intercambio con la atención paciente de un líder que considera todas las opciones. Ahora habló. Este plan es más peligroso que emboscar un tren en las montañas. Estarás rodeado de enemigos sin una ruta de escape clara. Cierto, reconoció Marcus, pero también ofrece la mejor oportunidad de capturar a Wallace y sus asociados clave vivos. En una emboscada en la montaña podrían elegir luchar hasta la muerte en lugar de rendirse. En Denver, rodeados de civiles y funcionarios del gobierno, se verán obligados a mantener las apariencias. Catherine estaba dibujando rápidamente, resolviendo detalles de su acercamiento. Necesitaremos al menos 2 equipos, uno para proporcionar seguridad y apoyo, otro para realizar la aprehensión real de Wallace. Yo lideraré el equipo de apoyo, se ofreció Hayes. Mis hombres y los guerreros de Escudo Gris pueden mezclarse como guardias adicionales o seguridad de paisano. Y yo confrontaré a Wallace directamente, dijo Marcus, con Catherine y Clement como apoyo. Standing Bear consultó brevemente con sus guerreros, luego asintió. Mi hijo y sus hombres seguirán este camino, pero quiero tu promesa de que si la situación se vuelve desesperada, se retirarán en lugar de morir inútilmente. Tienes mi palabra, respondió Marcus solemnemente.
Los siguientes 3 días pasaron en un borrón de preparación y viaje. La fuerza combinada se movió hacia Denver en pequeños grupos utilizando diferentes rutas para evitar la detección. Clement demostró ser invaluable en la organización de casas seguras y la adquisición de los uniformes y credenciales que necesitarían para infiltrarse en el cordón de seguridad alrededor del presidente Grant. Las habilidades artísticas de Catherine entraron en juego mientras falsificaba documentos de identificación y modificaba documentos existentes para apoyar sus identidades encubiertas. Su atención al detalle fue notable, creando papeles que pasarían todo, menos el escrutinio más intenso. Hayes y sus soldados reclutados trabajaron con los guerreros de escudo gris para desarrollar planes tácticos que aprovecharon las fortalezas de ambos grupos. El sigilo y la movilidad de los luchadores Cheyenne complementaron el conocimiento de los exsoldados de caballería de los protocolos y procedimientos militares. A medida que se acercaban a Denver, Marcus se encontró lidiando con emociones que había reprimido durante 8 años. Esta ciudad representaba la civilización, la ley y el orden, todo de lo que había huido después de Medicine Creek. Ahora regresaba no como un fugitivo, sino como un agente de justicia, buscando proteger las mismas instituciones que había sido acusado de traicionar. La ironía no pasó desapercibida para él. El muerto regresaba para salvar a los vivos sin importar lo que le costara personalmente. En la mañana de la llegada del presidente Grant, Marcus se paró en una colina con vistas a Denver y se maravilló de cuánto había crecido la ciudad durante sus años de exilio. Lo que una vez había sido un áspero asentamiento minero, ahora se extendía por la pradera como un monumento a la ambición y expansión estadounidense. En algún lugar de ese laberinto de edificios y personas, el general Wallace se estaba preparando para cometer el crimen que remodelaría el futuro de la nación. Y en algún otro lugar, un pequeño grupo de aliados improbables se estaba preparando para detenerlo. El fantasma de Medicine Creek finalmente había vuelto a casa. El Hotel Windsor se alzaba como una fortaleza en el corazón de Denver, sus 5 pisos de ladrillo y piedra irradiando la confianza de una nación joven que celebra su centenario. El presidente Ulysses S. Grant llegaría en cuestión de horas y el edificio zumbaba con el caos controlado de los preparativos de seguridad. Marcus ajustó sus credenciales prestadas del servicio secreto y examinó la escena desde su posición cerca de la entrada principal del hotel. Hayes había hecho un excelente trabajo al conseguir uniformes e identificación, pasaron la inspección casual, aunque Marcus esperaba no enfrentar un escrutinio más intenso. Catherine salió de una puerta lateral, su apariencia transformada una vez más. Atrás quedó la artista de la frontera o la elegante retratista.